Buenas tardes a todos, damas y caballeros, amigos y amigas, a través de Deportes Misiones y para todo el mundo, a través del streaming, claro que sí. Estamos acá en Villa Cabello, en el oeste, en cancha del Club Atlético La Picada, para vivir en un ratito nada más pautado el partido para las 15:30, esta primera final entre La Picada y Guaraní Antonio Franco, en un marco de público realmente imponente. Mucha gente ha venido, por supuesto, desde aquí, desde Villa Cabello, para alentar al local y por supuesto también desde Villa Sarita para alentar a la franja en este primer partido, en esta primera final, que trae a dos equipos realmente muy competitivos que hoy seguramente buscarán sacar una pequeña diferencia de cara a lo que se viene también. La gente aplaude en este momento porque están realizando reconocimientos en el terreno de juego. Vemos a los jugadores de Guaraní todavía en un círculo, ¿sí? En este caso dando las últimas indicaciones, el técnico también hablando entre los propios jugadores, manteniendo la concentración. La Picada, que ya ha ingresado, en este caso, a los vestuarios para poder saltar al campo de juego y así comenzar el partido. No voy a estar solo yo, ¿sí? Aquí en este estadio estamos con un equipo realmente muy profesional, muy importante, y que además estamos compartiendo ya hace bastante tiempo. Hoy nos volvemos a encontrar en un lugar que nos gusta mucho, como lo es una cancha de fútbol aquí en el oeste, junto a Pablo Achingo. Bienvenido a la tarde. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás, Nico? La verdad que sí, como recién lo venías mencionando, ¿no? Una dupla que hace bastante tiempo viene trabajando desde el Deportivo Express, en aquel entonces con Nico Romero con cabello, yo un poquito más flaco. Pero acá estamos, nuevamente haciendo lo que recién decías, Nico, y es lo que nos apasiona, ¿no? La transmisión de un partido. Ahí lo veíamos en el campo de juego a Martín Benítez, actual jugador del Gremio de Porto Alegre, luchando por el ascenso a la primera división nuevamente, hincha fanático de La Picada. Recién estuvimos dialogando con él y nos comentaba, no se perdió ni un partido, vía streaming, por videollamada, miró todos los partidos de La Picada en la Liga Posadeña. Y bueno, y hoy se da la casualidad que está con una lesión en la rodilla, tiene para 6 meses, va por su segunda, para 6 semanas, va por su segunda semana de recuperación. Le dieron permiso en el Club Gaullo y por eso está hoy aquí en Villa Cabello para vivir esta gran final. La primera de dos que vamos a tener aquí en la capital de la provincia de Misiones, y como bien lo decías, muchísima gente. Resta ver nada más. Fíjense la cantidad de hinchas de Guaraní Antonio Franco que todavía no pudieron ingresar. Es impresionante la cantidad de hinchas que todavía no pudieron ingresar, ni hablar del lado de La Picada. Mucha custodia policial, está todo listo y servido para que sea hoy una verdadera fiesta. Así es, y esperemos que así sea, por supuesto, para disfrutar por el clima. Aparte, acompaña más allá de las bajas temperaturas que estamos teniendo. El cielo está a pleno, sol a pleno. Hoy es un día muy lindo, una tarde de sábado muy linda para disfrutar de buen fútbol. Y te decíamos, estamos con el equipo completo acá de Deportes Misiones, por supuesto, con Julio Benítez en la cámara, en este caso acompañándonos también en esta tarde con Tommy Zapata, ¿sí? Controlando todo y que todo salga de la mejor manera, por supuesto, para que quienes no pudieron venir a la cancha, en este caso, puedan seguirlo a través de Deportes Misiones en esta cobertura completa que tenemos en esta tarde de sábado, tarde de fútbol, para disfrutar obviamente en la previa al Día del Padre. Ya hay alineaciones conformadas, confirmadas, además hace un ratito nada más, con un cambio inclusive de último momento. Pero bueno, esto suele suceder, por supuesto, y la gente que está como loca, está, pero como contenida todavía. Más allá de esto se siente un clima de fútbol realmente muy importante, Pablo. Exactamente, música, te digo, la musiquita, muchachos, me imagino, porque para la hora del partido la baje, ¿no? Por favor, se los pido, si no se complica bastante. Nico se pone a bailar y acá se descontrola todo, Nos quedamos sin relator, por favor, se los pido. Bueno, equipos confirmados. Vamos por el local, vamos por La Picada, que saldrá en la cancha con Franco Roa, Ernesto Mazacote con el número 2, con la número 3 Gustavo Martínez, con la 4 Carlos Ayala, la 5 para Ramón Zarza, la 6 Leonardo Chávez, la 7 Ezequiel Urunaga, la 8 Claudio Ríos, la 9 el goleador Guido da Silva, la número 10 Esteban el Tucu Gamarra, y con la 11 Santiago Benítez. Perdón, la 10 Sergio Díaz va a ser justamente el titular. Decíamos, y hablabas recién del cambio de último momento,
Sergio Díaz con la 10, irá al banco de suplentes Esteban Gamarra. Guaraní Antonio Franco saldrá a la cancha con los siguientes 11. Eduardo Flores, Enrique Quique Villalba, Manuel Roa, con la 4 Matías Barrientos, la 5 para Denis Benítez, la 6 para Rodrigo Lechener, la 7 Brian Domínguez, la 8 para Pablo Mota, la 9 Gastón Caruso, la 10 el capitán, el goleador Cristian Barinaga, la 11 para Ezequiel Monzón Cabral, los 11 del DT Carlos Marzuk. Muy bien, ahí estamos entonces, así va a salir a la cancha tanto el equipo local como el visitante. Ya está prácticamente todo listo. El campo de juego un tanto seco se ve el césped, pero bueno, habrá que ver cómo corre la pelota también. Seguramente dependerá mucho de cómo está inflada, ¿no? Si está muy inflada, sabemos que por las alturas estará presente seguro, ¿no? Seguramente. Y ya lo hemos visto, además de una oportunidad, por ejemplo, en la semifinal. La Picada es un equipo que intenta siempre jugar por abajo, pero cuando no se puede realmente por la presión o por el estado del campo de juego, intenta saltar líneas. Como siempre lo ha hecho en su momento, bueno, trata de juntar el tándem allí entre el Tucu Gamarra, Benítez y Guido da Silva. Por momentos, y se ha visto por ejemplo en la semifinal contra Mitre, se lo vio a este tridente pero muy separado del resto de los equipos. Así todo se les arregló para ganar el partido local por 2-0 y luego definir tras el empate en cancha de Rocamora. Pero habrá que ver qué propone Guaraní Antonio Franco, que no es lo mismo que Bartolomé Mitre. ¿Irá a presionar, irá a buscar el partido? Bueno, creo que va a ser una de las grandes incógnitas en la tarde de hoy. Muy bien, ahí está. Así es como lo ve Paulo Chingo en la previa al partido de este encuentro. Después habrá que ver cómo se mueven dentro del campo de juego y cómo se dan las circunstancias también. Vemos mucho público, Pablo, lo mencionábamos anteriormente, lo volvemos a decir, pues estamos viendo muchísima gente. De la Picada era sabido que vendrían. Ahora Guaraní Antonio Franco trajo su gente también y esto obviamente dentro de, mientras que los muchachos se porten bien, será un espectáculo futbolístico también porque es un poco el folclore, si se quiere, como lo llamamos siempre, esto de tener a las dos hinchadas importante, ¿no? Y escuchar el aliento para ambos equipos. Ojalá que todo se dé en las mejores condiciones. Son las 15:29, el partido está pautado para las 15:30. Todavía los equipos no están en la cancha. Imaginamos que ya están a punto de salir. Obviamente la gente comienza a ponerle un poco más de calor a esta tarde de sábado, tarde fría, aquí en la ciudad de Posadas, en la zona oeste, en el estadio del Tren del Oeste. Si en un ratito nada más estaremos con la primera final entre La Picada y Guaraní Antonio Franco. Hasta acá, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo vienen estos equipos más allá de lo que pueda llegar a suceder hoy, Pablo? Y de lo que comentabas recién, en este caso, y me remito al local, La Picada dejando afuera a Mitre en este sentido. Mitre, uno de los candidatos en su momento, pero que finalmente el Tren del Oeste se hizo fuerte de local también, ¿no? Exactamente. Cuando justamente entran, señores y señores, equipos a la cancha. Y aquí vemos a La Picada, señores, el local. El equipo del oeste, el equipo de Villa Cabello. El equipo dirigido por los Benítez. Encabezado por su capitán, por supuesto. Y con su arquero Roa. El capitán Chávez. A partir de ahí comienza la euforia. A partir del círculo central se activan los jugadores. A partir de ahora, el espectáculo es de la gente. Y en un ratito será de los jugadores también cuando vemos que entra a la cancha Guaraní Antonio Franco, vestido como siempre decimos de Guaraní. La Picada vestido de La Picada, saludando a la gente en este caso. La franja ya está en el círculo central también. Señoras y señores, faltan los árbitros y falta lo más importante, la pelota para que comience a rodar. Exactamente, están absolutamente todos. La terna arbitral, te las comento. El árbitro principal del juego será Lucas Suárez. Asistente número 1, Roque Ramos. Y el asistente número 2, José Leguizamón. Por favor, qué fiesta se vive, ¿eh? Impresionante cómo estalló aquí el estadio del Tren del Oeste cuando salió su equipo a la cancha. Por supuesto, Guaraní Antonio Franco hizo lo propio. Se vinieron
todos los que pudieron desde Villa Sarita para vivir esta gran final. Hay mucha algarabía, hay mucha tensión, hay mucho nerviosismo. Yo te digo, hoy creo que nos vamos a ir con más de un gol. ¿Crees? ¿Cuántos? Haga sus apuestas. Por lo menos 3. ¿3 goles? 3 goles. Vamos a ver si se cumple el anticipo de Achingo. Lo que sí, pobre los muchachos que tienen que juntar todo ahora, ¿no? Ah, mamita, te regalo. Con el frío que hace, hermano, te regalo. Así es. Bueno, acá tenemos una zona donde estamos en la cabina de transmisión, donde da la sombra ya justamente, que vendría a ser el 25% a lo largo del campo de juego. El resto todavía da el sol. Esto se va a poner complicado cuando lleguemos cerca de las 5 de la tarde y cerca del final, cuando promediemos el segundo tiempo. Señores, se saludan algunos jugadores, ya está todo listo, algunos miran hacia el cielo, obviamente con pedidos, con cábalas, con cuestiones que cada uno sabrá por qué la hace, pero que seguramente se sentirá más cómodo y más tranquilo en una final como esta. Primera final, recordamos, faltará la vuelta todavía, pero hay que romper el hielo, hay que comenzar. Y la mejor manera es comenzar con el pie derecho. ¿A quién le tocará? Veremos. La picada se tiene que hacer fuerte de local. Guaraní buscará tratar de sacar una leve ventaja, por lo menos para ir a definir de local también en Villa Sarita. Y así quizás estar un poco más tranquilo. Pero en una final nunca se está tranquilo, Pablo, ¿no? No, nunca. El que te dice que está tranquilo en la previa es porque no siente el fútbol, tal cual. Un cosquilleo por lo menos tenés que sentir en la previa, y más aún como se encuentra hoy el estadio. Es una verdadera fiesta de principio a fin. Yo creo que vamos a ver un buen espectáculo. Ambos equipos tienen con qué, justamente. Recién lo mencionabas como al pasar, y me quiero quedar con eso. Eliminaron a 2 equipos muy fuertes que tranquilamente podrían estar acá jugando la final, como lo son Bartolomé Mitre y Sporting de Santo Pipó. Si no es uno de los más ganadores en los últimos 10 años en la liga local, Sporting se hizo muy fuerte y Guaraní lo eliminó. Es cierto, con poco fútbol por allí, que fue lo que más se había destacado durante la semana, pero Guaraní, con la jerarquía que tiene en sus nombres propios, puede hacerle una pelea bastante interesante a la picada, que ha llegado porque se lo merece, porque cada partido demostró de qué está hecho y tiene un equipo muy, pero muy fuerte realmente. Insisto con esto, con un tridente que no le podés dar el lujo de darse la pelota, de darle espacio. Tiene a Guido da Silva, tiene al Tuco Gamarra, Benítez, que viene de convertir en los últimos 2 duelos. Va a ser un lindo partido. Señoras y señores, ya está todo listo para que arranque el encuentro y lo vas a vivir a través de Deportes Misiones, con estas imágenes espectaculares que tenemos desde el estadio de La Picada, desde Cancha de La Picada, aquí en el oeste de la ciudad de Posadas, un lugar histórico también en el que se vive y mucho el fútbol. Va a mover Guaraní Antonio Franco, señores. Lo va a hacer tocándola hacia atrás, como ya hace un tiempo se puede hacer. Antes tenía que haber 2 jugadores adentro del círculo central, pero bueno, las reglas han cambiado, todo ha cambiado, pero la pasión sigue siendo la misma. Señoras y señores, está todo listo para arrancar. El árbitro mira al costado para ver si está todo ok. Pulgar para arriba, le dice espera que suene el silbato, como si el 9 no supiera, ¿no? Para que arranque el partido. El arquero listo, pregunta, y el arquero, que no lo ve al árbitro, y ahora le dijo que sí. Señoras y señores, se vive la primera final en Deportes Misiones. Arranca el partido. Ya están jugando la picada de Guaraní Antonio Franco. Y salió a presionar con todo la picada. Pelotazo largo. Ahora buscándolo a Monzón Cabral. Rebota la pelota y la recupera el equipo local. Había una falta ya que va cobrando el árbitro en la salida. Salió con todo la picada a presionar bien arriba a Guaraní Antonio Franco, que ya tuvo el primer pase un tanto complicado. Pelotazo largo, golpe de cabeza ahora de Quique Villalba. El balón está en el círculo central. La viene bajando ahora el jugador Ayala. Ayala, que no puede, la tiene Guaraní. Se viene ahora con Monzón Cabral. Cabral, que la tiene y la juega hacia atrás para Cristian Marinaga. Pelotazo largo buscándolo al 7 Domínguez. Sin embargo, rebota la pelota y se juega todo por ahora en el sector medio del campo de juego. Pelotazo largo de Mazacote ahora para tratar de sacar al equipo. El rebote le viene cayendo a Ununaga. Pelotazo largo que la viene sacando Barrientos ahora. La baja de pecho el jugador
Díaz no puede, era Martínez el que la venía sacando y la venía perdiendo. Muy friccionado se hace el partido hasta el momento. Se nota el nervio, ¿no? Se notan los nervios de los jugadores en este tramo del encuentro. Primer minuto, Pablo salió a presionar la picada. Exactamente, se nota el nerviosismo y he visto algunos resbalones. La verdad que no tuve la oportunidad de pisar el campo de juego, pero ¿será que está tan blando? Por la humedad, las últimas lluvias tal vez. Bueno, lo cierto es que ha resistido a las intensas lluvias de los últimos días, pero se ve que ha quedado algún rezago, ¿no? La pelota la viene tomando Da Silva, había falta que cobra el árbitro, sí señor. Ya vamos a repasar los suplentes. Pelotazo largo en este caso para el jugador Díaz, sin embargo la recupera Guaraní, la tiene Barrientos que la quiere jugar rápidamente pero no puede. Hay lateral que favorece al equipo visitante. 2 minutos de la primera parte lo estás viviendo a través de Deportes Misiones en esta primera final entre La Picada y Guaraní. Guaraní que quiere ganar algunos metros con los laterales, un tanto cortado el partido por ahora. Se juega en el sector medio del campo de juego, pero hay que entender esto. El clima, el marco de público que hay es importante, es imponente. Los jugadores se están adaptando a la superficie recién en los primeros minutos como para romper el hielo. La tiene Benítez, recupera muy bien el jugador Monzón. Ahí la tiene Monzón, pelotazo largo, sale el arquero Roa y la controla con el pie derecho. La va a sacar desde el fondo ahora, La Picada. Lo juega por lo bajo para Martínez. Martínez para Urunaga. Al medio para Zarza. Hacia atrás ahora para el arquero. Otra vez Roa, que casi se la afanan a Roa. Pelotazo largo. Trata de salir con esta, La Picada. Buscar un pelotazo y sacar al equipo que de a poquito se va metiendo atrás. Por una cuestión de que se juega en su campo. Por el momento Guaraní también salió a presionar un poco más arriba. La tiene Domínguez. Lucha Domínguez. Ganó un córner, señores. Por ahora, round de estudio, si se quiere, entre los equipos. Exactamente, por ahora es Guaraní Antonio Franco el que se ha metido justamente en el terreno de La Picada. No puede salir el conjunto del Tren del Oeste. Para quienes se suman recién, bueno, comentarles que ha ingresado desde el inicio Sergio Díaz con la casaca número 13 en lugar de Esteban El Tucu Gamarra. Habrá que ver si fue por lesión o alguna otra decisión, ¿no? Muy bien, se viene Guaraní otra vez, centro al área, sale el arquero Roa. Con los puños la tira hacia un costado, pero hubo carga contra él, el árbitro la cobró, quedó sin aire, tirado en el suelo el arquero. Tremendo choque en el aire. Obviamente la peor parte se llevó el arquero, que ahora es atendido por sus compañeros. Lindo centro y linda tapada del arquero también, saliendo como mandan los libros para los costados. Exactamente, rechazando, por supuesto, falta hacia Roa en esta oportunidad. El famoso se le reinició todo, ¿no? Qué topetazos le dieron, por favor. Le apretaron, receta al arquero, ya está de pie, se recuperó, pelotazo largo a nadie. A buscarla va Barrientos, el defensor de Guaraní Antonio Franco, lo presiona Da Silva. Lo trata de encerrar, sale jugando ahora con Zarza, perdón, con Benítez. Benítez que la toca hacia atrás ahora, el que presiona es Díaz justamente. La gana Da Silva, luchan en el cuarto de círculo y la pelota se pierde por un costado. Lateral marca el árbitro para La Picada ahora, que es uno de los primeros momentos en que puede pisar terreno rival, ¿sí? Sobre todo cerca del área grande. Costado izquierdo, la van a meter al área, me parece. Ya se paró en posición de ataque. Va el lateral al área. Cae justamente para Domínguez. Pelotazo largo ahora. El cabezazo de Cristian Barinaga. Y se viene la contra ahora de Guaraní. Atención. Se viene Monzón atacando por el centro del campo de juego. Sin embargo, se olvidó de la pelota. El que la viene sacando es Mazacote. Insiste Guaraní. Ahora la tiene Caruso. Caruso que tira un taco. No puede. Y la viene recuperando Díaz ahora. El que logra hacerse el balón es otra vez Benítez. Benítez que está en todas partes. La tiene ahora el jugador Domínguez. La pierde Domínguez. Se hace friccionado el partido. El que cubre con el cuerpo es Zarza. Pedía falta, no se la dan. Quiere salir Díaz ahora sobre el costado y lo hace. Pero con la presión del hombre de Guaraní, hay salida desde el arco que favorece al conjunto local. Lo hacen cortita rápidamente. Jugándola para el capitán Chávez. Pelotazo largo ahora. Picó y le sobró al defensor de la franja. La tiene el jugador Da Silva. Da Silva pone el cuerpo Da Silva. Díaz que viene a ayudar. Queda bollando la pelota, bájenla muchachos. Quique Villalba que la saca por un costado. Y hay otro lateral que favorece a La Picada.
y la gente que se pone un poquito más nerviosa cuando hay ese tipo de fricción en el partido, pide un poquito más, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la gente de La Picada le gusta, le gusta esto de meter, de trabar, de dejar todo en cada pelota, lo disfrutan muchísimo. Y es La Picada un club que sabe hacerlo, no digo que Guaraní no, pero a La Picada le gusta jugar justamente de esa manera. A quien lo veo incómodo es justamente a Sergio Díaz, como que todavía no hizo pie en el partido. Muy bien, la pelota la viene tomando Urunaga. Abre la cancha ahora para Ayala, que se proyecta, pelotazo largo, a correr se ha dicho, pero no puede el número 8 Ríos. La terminan sacando por un costado. Era el jugador Lesner que la tiraba, perdón, Roa el que la tiraba por un costado. Hay lateral que favorece a La Picada en posición de ataque. Tenemos casi 7 minutos de la primera parte. El lateral que va en forma de centro al área, queda bollando la pelota. Sáquenla, dice el arquero, porque si no quema. Se estaba quemando, estaba prendida a fuego esa pelota. Sin embargo, cae ahora en el círculo central. La tiene Martínez. Martínez y el pelotazo largo. Lo busca Díaz. Díaz que encara, tira una bicicleta. Sin embargo, se abre hacia un costado y la termina perdiendo. La viene recuperando Barrientos, pelotazo largo. Buscándolo a Barinaga ahora. El que la viene bajando es Zarza. La toca para el número 7, Urunaga. Ayala, pisa Ayala, salió muy bien Ayala. La toca para Urunaga ahora, pelotazo largo para Ríos. Se va Ríos, centro, no apareció nadie por el costado izquierdo. No apareció nadie, la pelota cruzó todo el área. Y ahora se viene otra vez La Picada con Díaz, señores, atacando el equipo local, intentando llegar al primero de la tarde. Sin embargo, no puede, se cerró bien Guaraní en el fondo. El balón lo viene bajando Chávez, el capitán, con la panza lo bajaba y la juega para Zarza. Zarza y el pelotazo frontal a nadie. El arquero Flores sale muy tranquilo, la toma con las manos y repone desde abajo el conjunto visitante. La Picada que quiso intentar, no le salió nada más. Exactamente, fue una gran jugada de lujo de Ayala, pisándola, descargando luego para Ezequiel Urunaga, que metió el pase profundo, el centro que no llegó a destino, porque si no te digo, era una gran chance para La Picada. Y el que se está llevando todo de guapo por la derecha es Ríos ahora. La juega hacia el medio, la tiene Urunaga que la entrega mal y se viene Guaraní. Antonio Franco ahora de contra. Domínguez a toda velocidad por la izquierda, no tiene a nadie, sale al cruce. El jugador Mazacote que la tira sobre un costado. Hay lateral para la franja, señores. 8 minutos y medio de la primera parte, 0-0. Lo está viviendo a través de Deportes Misiones para todo el planeta. Guaraní que visita a La Picada que recibe a Guaraní en esta primera final de la Liga Posadeña, por ahora sin ventajas y de a poquito acomodándose cada uno al juego que le conviene, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo habíamos comentado, ¿no? Los primeros minutos fue Guaraní Antonio Franco quien intentó imponer su juego, intentar instalarse de alguna manera en el terreno de juego del equipo de La Picada. Sin embargo, ahora todo se puso mucho más parejo. Se ha emparejado el juego. Veremos, bueno, quién tiene las armas suficientes como para poder llevarse adelante el encuentro. Por ahora todo sigue igual. Hay lateral otra vez que favorece al equipo local, señores. 9 minutos y medio, 0-0 por ahora el partido. Primera final entre La Picada y Guaraní Antonio Franco. Se van a ver las caras en un par de días nada más. Un par de días que puede ser una semana tranquilamente. Se viene La Picada atacando con este lateral en forma de centro. El rebote le viene cayendo ahora a Urunaga. La pone otra vez para el jugador Ayala. Ayala que tira un sombrero, sin embargo la pierde y la vienen sacando desde el fondo ahora. El equipo franjeado inclina la cancha. La Picada la tiene ahora Zarza. Le rebotó a Zarza. Pelotazo largo buscándolo a Benítez. Benítez que la rebota. Sí, para jugarla. Era Barinaga que aparecía por la izquierda. Hacia él va el balón, pero no le salió tan derechito el pase. La viene parando de pecho ahora Urunaga. Linda salida ahora del equipo local. La juega hacia un costado para Martínez. La tiene Martínez. Pelotazo largo ahora para que suba en la corrida Urunaga. Falta contra la humanidad del 7 del equipo local, señores. Salió al cruce el jugador Quique Villalba. Hay tiro libre peligroso en la puerta del área que favorece ahora a La Picada. Y te digo, lindo tiro libre, chingo. Lindo, lindo, lindo. Y es justamente, ¿no? Ezequiel Urunaga, el hombre
más clarito en la picada, ya tiró un par de chiches, un par de lujos, y es por quien debe pasar la pelota si quiere tener intención. Se viene el centro al área, al corazón, la saca con los puños ahora el arquero Flores, la devuelven de cabeza, Quique Villalba con sutileza, pierna derecha la pone en campo rival, a correr se ha dicho, agarra la lanza Caruso y no puede frente a la marca de Martínez, la tira sobre un costado el hombre de la picada, le gritan de todo al 9, menos que es lindo, hay lateral en ataque que favorece al equipo visitante, lo va a hacer el jugador Barrientos, lo estás viviendo, para vos que recién te sumás a través de este streaming que estamos llevando adelante para todo el mundo. Deportes Misiones somos y estamos llegando a cada rincón, más de 300 personas en este momento viéndonos a través de esta plataforma y mucha gente desde otras localidades de la provincia de Misiones, así que para cada una de ellas el abrazo enorme desde aquí, desde el oeste posadeño, para toda la gente que se está sumando y que ya está desde temprano en esta transmisión de Deportes Misiones. Tenemos ya 12 minutos de la primera parte. 0-0 el partido. Se calmó un poco el panorama. Hubo algún momento de fricción, algún intento de llegada. Los arqueros tuvieron sus intervenciones, pero por ahora nada tan peligroso. La recupera y sale desde el fondo de la picada. Pelotazo largo de Benítez. ¿A quién? Buscándolo al 9 que se tiene que cargar a todos. Da Silva va frente a la marca ahora de Quique Villalba, que sale jugando, la entregó mal. El que la repone ahora es Martínez, falta contra él, dice el árbitro. Tiro libre que favorece a la picada. La gente que se pone como loca y los jugadores que reclaman al árbitro porque dicen, no fue nada, Máster. Pero sí, fue un topetazo justamente al número 3 de la picada. Estamos hablando de Martínez que se llevaba la pelota. Pelotazo largo, la jugaron rápido, quedó bollando la pelota en el área. ¿Hubo una plancha ahí o no? Siga, dice el árbitro, no. Falta en ataque. Cobró el árbitro central. Lo van a reclamar. Hay un jugador tirado en el suelo. Se durmió la defensa, en este caso Guaraní la jugó rápido la picada. Estuvo despierto ahí, quedó bollando el balón. Me parece que hubo una piernita arriba, No fue amarilla de casualidad. Vamos a ver qué dice el árbitro ahora. En 13 minutos, ¿quién está tirado en el piso? Lo veo a Lechner, lo veo a Quique. El que se levanta y se va acomodando ya nuevamente. Me parece que es el jugador Benítez. Hay tiro libre que favorece a la franja, lo va a hacer Flores. El arquero que le reclama al juez de línea y dice, me metió un codazo en la panza. Estoy tratando de respirar. Le falta el aire como a mí después de haber subido esta escalera, chingo. Es empinada la escalera, es complicado realmente. Pero bueno, lo cierto es que no tuvimos grandes situaciones de peligro. Creo que lo mejor está afuera. Y se viene Da Silva ahora, centro al área, lo ganó de guapo. Salió Flores, señores. La capturó por lo bajo. Se le escapaba casi, estaba ahí firme Ríos para tratar de capturar el rebote. Sin embargo, Flores dijo, no muchachos, acá no voy a dar rebote. Esta vez por lo menos ya me repuse del codazo y voy a salir jugando. Tenemos 14 minutos de la primera parte. Escuchan de fondo, ¿no? Es la hinchada del Tren del Oeste, hoy de local. Pelotazo largo ahora, Barinaga en el área, la viene sacando el número 6, Chávez. Queda bollando el balón, la baja Zarza, no puede. Ahora sí, la recupera, el número 4, Ayala. Pelotazo largo, golpe de cabeza de Mazacote. Ayala la tiene y la va bajando con pierna derecha. Lo pide cerquita Zarza. Pelotazo largo buscándolo a Benítez. No puede Benítez, sale con una patada voladora el jugador Lechner. Por eso el árbitro, a instancias del juez de línea, marcan la falta. Y hay tiro libre en 3/4 de cancha, costado derecho para el equipo del Tren del Oeste. Reclama todo el banco de suplentes. Por ahora ni una tarjeta, El árbitro está diciendo medio temprano para tarjetitas por ahora, ¿no? Me parece que sí. Es que el partido tampoco tuvo, si bien hubo fricciones, tampoco tuvo una acción realmente desmedida como para poder sacar la tarjeta amarilla. Lo que sí te digo, se la están arreglando muy solos arriba, tanto Benítez como Guido da Silva en el conjunto local. Si bien cualquiera puede tomar la posición de 9 de área, en cambio incluso lo suelen hacer, ¿no? Se van turnando, pero es complicado así. Centro al área, sale Flores, muy seguro el arquero y rápidamente mete la contra con Barinaga. Golpe de cabeza, ahora había quedado como
uno de los últimos hombres, el jugador Urunaga, claro que sí, lo ganó y la tiró sobre un costado. Barinaga que la quiere hacer rápidamente, ahora para Benítez, la tiene Benítez, lucha frente a la marca de Ríos, gana Ríos, la toca rápidamente para Zarza, otra vez para Ríos, va Ríos, quiere cruzar la mitad de la cancha, sin embargo recupera la pelota en la franja, la quieren picar para el número 9, Caruso no puede, se resbala, queda bollando la pelota y ahora la tiene el jugador Urunaga, inclina la cancha Guaraní, presiona arriba, se le escapa, la tiene Mota, va Mota con el centro, la saca con la uña larga Mazacote y la termina mandando al fondo, señores. Hay reclamos por doquier en la defensa de la Picada. Te digo, si se cortaba la uña el defensor, la pelota pasaba, Chingo. Merodeaba Caruso por el área chica, se rebaló justamente el número 7, Ezequiel Urunaga, decíamos, es el más claro en la picada, pero el terreno del juego está bastante blando, se resbaló y casi que Mota tira un centro peligroso. Se va a venir el tiro de esquina, señores, tenemos casi 17 minutos. Será el primero de la franja de la tarde. Lo van a buscar con la fuerza aérea de Villa Sarita. Van las torres que tiene Guaraní. Se quedan los más bajos atrás, centro al área, el primer palo. El que la viene pifiando es Monzón, sin embargo no se va la pelota, sí se fue, dijo el árbitro. Arriba, la mano. Cobró falta, me parece, ¿eh? Parece que cobró falta. Y Barinaga que dice, ¿qué cobrás? ¿Qué cobrás? Tremendo, señores. La queja de Barinaga, capitán del equipo franjeo, que si no fuese Barinaga, te digo, con este reclamo, ya si era otro era una tarjeta amarilla. Pero bueno, se reanuda el partido. 17 minutos y medio. Ataca la picada por la derecha. El que la viene sacando ahora es Mota, que se tiraba Lechner, perdón. El que quedaba como marcador de punta izquierdo. La pelota la tiene Zarza ahora. Pelotazo largo, buscándolo arriba a Díaz. La tiene Díaz por allí, no la puede parar. Díaz que no está muy fino a la hora del control del balón. Le tocó una zona, me parece, bastante complicada. Al piso se iba Zarza, rebota la pelota y lucha. Ahora el jugador Caruso no puede, golpe de cabeza de Barrientos. Había una falta en esa jugada dividida que marca el árbitro, señores. Tiro libre en la salida que favorece a Guaraní Antonio Franco. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen vía streaming desde Oberá. Nos están mirando, un saludo enorme a Leo Chávez. Y atención con esto, dice, vamos la picada, saludos desde Richmond, Londres, Inglaterra. Misiones siempre está presente. Oh my God, Pablo Chingo. Oh yeah, vamos la picada, dice. Claro que sí, se viene la picada saliendo desde el fondo ahora. Después se vendrán los saludos en varios idiomas para todo el mundo. Aquí se viene la picada, tenemos casi 19 minutos. Quería tirar un caño pero no podía. Zarza, el pelotazo largo, vía aérea, llega el balón, golpe de cabeza ahora de Barrientos. El que viene saliendo ahora es el jugador Domínguez. Domínguez a toda velocidad, la juega para Caruso, Caruso para Domínguez. Se va hasta la línea de fondo Domínguez, centro Barinaga. Pide el mano y no se la cobran. ¿Qué pasó en el área? ¿No hubo mano? ¿Hay VAR? No, en serio, pregunto. No, te digo que una jugada muy fina, pero muy fina, para mí sí. Igual si hubo mano me parece que estaba de espaldas. No tuvo la intención, pero bueno, el árbitro no la vio y marcó el córner. Centro al área, pasado, sale el arquero Roa. La alcanza a tocar a penitas nada más. Aparecía Lechner por el segundo palo. También reclama esto Lechner. Y el árbitro le dice, sí, lo tocó el arquero, por eso hay tiro de esquina ahora. Los jueces de líneas no están muy finos tampoco, te digo, ¿eh? No, hoy me parece que no. Se va a venir el tiro de esquina, señores. Bueno, ahora cobró saque de arco. El árbitro también tiene lo suyo, ¿eh? No, pero si no se ponen de acuerdo entre ellos, claro, pero es lógico el reclamo, en este caso de Matías Barrientos, porque el lineman dijo una cosa, el árbitro otra, y terminó siendo saque de arco para la picada. Saque de arco del equipo local, tenemos 20 minutos, 0-0 el partido, lo estás viviendo para todo el mundo a través de este streaming. Deportes Misiones somos y estamos presentes en esta primera final entre la picada, el Tren del Oeste y Guaraní Antonio Franco. La franja de Villa Sarita. Lechner que le está protestando al árbitro y le dice, no podés cobrar una cosa, después otra y terminar
marcando otra. Salida desde la línea que vive el campo de juego, desde la aduana, por parte de Guaraní Antonio Franco. Mota que abría la cancha a buscarlo. Ahora Cristian Barinaga, aparece por allí Barinaga que se resbala otra vez. Allá la que la venía haciendo rebotar, lo cubría. Y hay saque desde el arco que favorece al equipo local. Se tranquiliza un poco el panorama desde afuera igualmente y esto nos ayuda, te digo, esta confusión entre el árbitro y los líneas. Bueno, me dicen por cucaracha desde el bar en el predio de la AFA de que no fue mano, pero fue córner, me dicen. Bueno, perfecto. Entonces, una la embocaron los árbitros. Una cosa de locos. Mamita, que era el sol me parece que les está pegando mal. Tenemos 21 y medio de la primera parte. Están 0-0 por ahora. Hermosa tarde de fútbol aquí en el oeste posadeño. Después algún plan a Chingo para la previa al Día del Padre, ya me lo cuenta. Porque ahora viene saliendo desde el fondo Guaraní, linda pisada por parte del jugador Cabral. Cabral y el pelotazo largo cambiando de frente, pero le salió mal. Sale el arquero Roa y la pone con pierna derecha hacia el cielo de Villa Cabello. La pelota dividida, traba y gana ahora el hombre de Guaraní, rebotó y se fue para el terreno rival. Quiere jugar una pared, le salió un sombrero al jugador Cabral. No puede ahora frente a la marca de Ayala. Hay lateral que favorece al equipo franqueado, señores. En 3/4 de cancha. Allí sobre el costado izquierdo. Epa, mano, ahora sí. Esta se vio acá y en London. Sí, en Richmond, ahí se vio justamente. Exactamente. Bueno, tiene dos jugadores muy picantes, Guaraní por sus extremos. Uno de ellos es el número 7. En este caso estamos hablando de Brian Domínguez. Y por el otro sector, por el ataque izquierdo de Guaraní, Cabral, que también hace lo suyo, hace lo propio. Guaraní tiene que ser mucho más ancho si quiere generar peligro. Había infracción, que dice el árbitro, no. Lateral para la picada. Lo hacen rápidamente, la tiene Zarza. Zarza para Ríos. Busca Ríos, ahí no puede. El rebote le viene cayendo ahora a Urunaga. Urunaga que cambia de frente, la limpia ahora para el jugador Díaz. No puede Díaz, que la quería meter al círculo, a la media luna del área, perdón. Duro topetazo, dice que no pasó nada el árbitro. Hay un hombre tirado en el suelo. Se viene la contra de Guaraní ahora. ¿Va a parar el partido o no? Y esta la cobró. Y esta la cobró. Y acá es donde el frío empieza a pasar. La estufa se enciende, el caloventor también y se calienta el partido por este tipo de decisiones del árbitro, ¿no? Exactamente, vos sabés que me pareció más falta el de Urunaga que el que cometió justamente Sergio Díaz. Pero bueno, para el árbitro fue al revés. Igual Guaraní Antonio Franco tiene un lindo tiro libre desde el terreno, incluso propio de la picada. Se va a venir otra vez la Fuerza Aérea de Villa Sarita para tratar de sacar una leve ventaja. Tenemos 24 minutos ya casi. Se van a cumplir en este preciso momento de la primera parte. La picada de Guaraní 0-0 por ahora. Va Mota con pierna zurda. La va a poner al punto penal. Barinaga por el segundo palo y ojo con la pelota flotada. Pelotazo largo allá a buscarla Barinaga y lo cubrieron bien. La pelota se va a ir por el fondo. Te dije, lo iban a buscar a Barinaga. Sin embargo, el balón se pierde. Saque desde el arco que favorece a la picada, pero fue clarísimo, ¿no? Lo que vimos recién, dos infracciones idénticas. La primera no la cobró, la segunda sí. Tal cual, tal cual. E incluso, insisto, para mí la primera fue mucho más falta que la segunda. En esto era, bueno, a favor de la picada. Sin embargo, decidió lo contrario. El centro pasado recién para Cristian Barinaga, muy bien custodiado por Mazacote. Hasta acá Mazacote impecable, porque no lo has nombrado mucho a Cristian, salvo ese cabezazo. Pelotazo largo, ahora sí, de Roa la busca poner en terreno rival, gana Guaraní en ese sector, la dividida, el rebote le viene cayendo ahora a Benítez, se viene Benítez, pasó uno, no pasó nadie, la sale con un lujo el jugador Benítez, sin embargo le cometían falta, perdón, Domínguez era, no Benítez, Domínguez que aparece por ahí, se va a venir la salida desde el fondo ahora, de la franja, pelotazo largo buscándolo a Barinaga. La pone de cabeza, cerca del área. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Lo que se acaba de perder Monzón. Lo que se acaba de perder Monzón, que hace un ratito estaba en su área y ahora terminó la jugada en área rival, señores. Se le abrió la pelota, pasó besando el palo izquierdo de Roa.
Linda jugada, linda bajada por parte de Cristian Barinaga, que ganó en las alturas. Pablito, la más clara hasta ahora me parece, ¿no? La más clara, sin dudas. Hace un ratito lo veníamos mencionando, ¿no? Lo importante de los extremos del conjunto de Guaraní Antonio Franco, de Domínguez y de Monzón Cabral. Aquí una triangulación espectacular entre Barinaga, Caruso y la pelota que le cayó a Cabral, que entró como Pancho por su casa, remata cruzado y la pelota casi que se mete. Ahora responde la picada, intenta inclinar la cancha, no puede. Aquí se viene otra vez el que recién tuvo la chance del primero. Monzón Cabral tira un lujo, pero la entrega es mala. Hasta ahora viene haciendo bien la primera Monzón y la segunda la entrega mal. Le falta ese puntazo final como para dejar, en este caso a Barinaga, que está más tirado sobre el costado izquierdo, mano a mano con el arquero. La pelota la viene tomando el equipo local, pero la pierden rápidamente. Hay un hombre tirado en el suelo. Ahora son dos, uno de la picada y Mota, que ya se repuso. La tiene Mota. Encara Mota, no. Gira y el árbitro dice, muchachos, vamos a parar acá porque hay hombre al suelo, cuerpo tierra y en este caso muy dolorido. Habrá que ver, pues no cobró nada igualmente el árbitro, te digo, ¿eh? Los suplentes tenemos por ahí a Chingo, quienes están en el banco, en el equipo local, la picada que tiene estas variables. Exactamente, con la 12 Jorge Number, con la 13 Sergio Díaz. Perdón, ahora con la 10 sería en este caso, sí, con la 10 Esteban el Tucu Gamarra, con la 14 César López, con la 15 Leandro Ríos, con la 16 Rodrigo Arévalo, la 17 Carlos Vicente y con la 18 Facundo Cabrera. Intentaba por allí el jugador Benítez, no puede, la tiene Lechner. Va a meter una bomba buscando a Barinaga, ahí va el balón pesado, el que la va a peinar es Caruso, lo empujan, dice que no el árbitro. La recupera el equipo local, sin embargo Caruso volvió y la recuperó. Quedó bollando, parece un flipper, qué viejo, ¿no? Qué antigüedad. Parece un flipper la zona al medio del terreno de juego. Hay lateral que favorece ahora al equipo visitante. Tenemos ya 28 minutos de la etapa inicial por ahora. En esta primera final de la Liga Posadeña entre la picada y Guaraní no se sacan ventajas. El lateral que lo hacen rápidamente buscándolo a Caruso. Caruso que se abre por el costado izquierdo. El que lo marca es el jugador Chávez. Nada más lo esperó y terminó ganando terreno. Se perdió el balón por el costado. Lateral que favorece al equipo local. Lo va a hacer ahora Ayala por ese sector con la casaca número 4. Largo lateral que hace para cruzar la mitad de la cancha. La devuelve Lechner. Y el que la tira afuera ahora es Zarza, lateral que favorece a Guaraní. Por ahora muy calmo el partido, más que lo que vimos recién de Monzón Cabral. Algún que otro centro que pasó de largo por el área chica. No tuvimos claras en el partido. Pelotazo largo buscándolo otra vez a Caruso. El balón cae suavemente en las manos del arquero Roa cuando el árbitro dice espera un poquito a que se levante Ríos, que está tirado en el suelo. Algo le pasó a Ríos y me parece que pide asistencia. A ver, ¿calambre o la rodilla? Se toma la pierna zurda. En este caso, un compañero lo va a asistir. ¿Un calambre ya a esta altura? Y puede ser. El partido es muy friccionado, el terreno de juego, lo habíamos dicho, no colabora demasiado con el encuentro, está muy blando. Habrá que ver si no pisó mal tal vez y por eso se quedó tendido en el suelo. Por ahora las cosas 0-0, bien lo decía Nico. Pocas emociones, las más claras fueron de Guaraní. Pelotazo largo, golpe de cabeza de Kike Villalba. El que va a lucharla es Martínez frente a la marca de Domínguez. Se hace friccionado el partido, lateral que favorece a la franja ahora. Y el jugador Díaz que dice, no, si yo no la toco, la toca él. El árbitro parece que no lo escuchó, dijo, juegue nomás. Cerca de la línea que divide el campo, lo buscan a Barinaga. El balón cae en poder de Zarza. La juega ahora Ríos hacia atrás para Ayala. Pelotazo largo, buscándolo al jugador da Silva. Urunaga que recibe una falta, dura infracción de Benítez, que si bien es más bajito que Urunaga, lo ganó en las alturas, pero claro, hubo falta, me parece que el codito arriba obviamente hizo que quede tendido en el suelo el hombre de la picada, ¿no? Sí, me parece que esta falta sí ameritaba por lo menos una tarjeta amarilla, ¿no? Entre el codo, el hombro, en la cara de Urunaga que sigue tendido en el suelo, se va recuperando de a poquito y la picada que va otra vez directamente apuesta a la pelota parada. Tenemos 30 minutos
44 de la primera parte. Mete presión la hinchada de La Picada con algunos cohetes, con algunos artefactos sonoros, en este caso, después de la fiesta del inicio que fue por parte de ambas hinchadas. El tiro libre lo va a hacer Urunaga. Centro, el segundo palo, muy frontal. El arquero Flores, que es altísimo, no tuvo problemas en controlarla. Con la mano viene saliendo ahora, buscándolo a Monzón Cabral. Tira un sombrero y no puede bajarla. Terminó en poder ahora del jugador Mota. Mota que la juega para Barinaga, abriendo la cancha por la derecha ahora para la subida de Domínguez. Va Domínguez, la pisa Domínguez, la pierde Domínguez. Encara ahora Martínez, falta contra él. Tiro libre en ataque que favorece al equipo local. El que había ganado en retroceso había sido el número 7, Urunaga. Lo vemos ahora como Díaz cruza la mitad de la cancha y ya se pone como puntero izquierdo. El viejo win izquierdo, el viejo 11, ¿no? Tremendo, ya lo va a comentar y lo va a analizar Pablo Achingo. Sale desde el fondo ahora La Picada. La tiene Ríos. Ríos va ahora para Benítez. Benítez que engancha. Se quiere meter al área. Pasó 1, 2, 3. Sin embargo, Lechner estaba ahí para auxiliar. Le queda a Urunaga. Urunaga no puede, no se acomoda para patear. El rebote le viene cayendo a Chávez. Chávez que abre la cancha. Ahora piden offside. Y el árbitro se la da porque Díaz estaba volviendo de las compras. Y hay tiro desde abajo que favorece a Guaraní Antonio Franco, señores. Mucha gente detrás del arco también de Flores, ¿no? Mucha gente, mucha gente. Sí, cómo le debe estar pasando Flores y también Roa, ¿no? Porque sigue entrando gente por el lado de Guaraní Antonio Franco. ¿Se habrán ido a comprar el regalito al Día del Padre y después llegaron a la cancha? Si no, no se entiende, ¿no? Ya son más de las 4. El partido tenemos 32 minutos de juego. Y llegaron un poquito tarde. Ahora, impecable Urunaga. Fíjate dónde está ahora. Aparece por el sector izquierdo, por la derecha, en el ataque, en defensa. El 7 de La Picada se está comiendo esta final. Avísenle nomás que no puede agarrar la pelota, porque si no lo vemos en el arco. Ya por ahora no puede agarrar. Señores, se viene Guaraní, pero no prospera el ataque. Hay salida desde el arco para el equipo local. Lo estás viviendo a través de Deportes Misiones, en esta plataforma de streaming para toda la provincia, para el país y para el mundo también. Esta primera final, hinchas de la franja, hinchas de La Picada por todas partes, siguiendo esta transmisión. Nosotros acá llevándote todo lo que pasa en esta primera final. Recordamos, todavía falta un partido. Tenemos 33 minutos, ataca Guaraní, no puede. Se cierra bien en el fondo el equipo de La Picada. Otra vez la franja con Mota que dispara de arriba por encima del travesaño. Por encima del travesaño se escuchó en la hinchada, qué golazo, y el balón salió por encima. Hay salida desde el arco que favorece a La Picada. Le pegó muy bien, pero a esto pasó, Chingo. Sí, exactamente. Y otra vez el número 11, otra vez Monzón Cabral haciendo la individual. Muy parecida, te digo, la jugada al gol del Pipa Benedetto al Palmeiras en aquella semifinal de Copa Libertadores. Esa pisada justamente de espalda, quedó de frente al arco, solamente que aquí intentó picarla Cabral y pasó muy, pero muy cerca realmente. Pelotazo largo ahora buscándolo a Domínguez, va Domínguez solo. Espera que llegue alguien, centro por lo bajo. El arquero que no gritó lo suficiente la saca el defensor. Ataca Guaraní otra vez con Domínguez. Domínguez que la va a jugar atrás. No, mete el centro de zurda. Golpe de cabeza de Caruso. Le queda a Barinaga. Queda apoyando la pelota. No pasa el peligro y ahora sale. Más alto que largo. El jugador Chávez. Perdón, era Mazacote. Y no la puede controlar en primera instancia. Después sí, lo hace Roa. Y acá me parece que se gana la amarilla el jugador Mota. Sin necesidad. Sin necesidad porque no lo deja salir jugando rápido al arquero. Cabral. Es Cabral el que volvía. Se quiso transformar en soldado heroico y se ligó una amarilla. Bueno, la primera del partido, recién lo decíamos, el partido venía tranquilo, Romero. Y aquí se descarriló todo. Directamente, primera tarjeta amarilla para el número 11 de Guaraní, Ezequiel Monzón Cabral. Otro lateral, ¿cuántos laterales, no? En épocas anteriores contábamos los laterales, hoy ya perdimos la cuenta directamente. Pelotazo largo, buscándolo a Barinaga ahora, lucha Barinaga, no puede.
El rebote le va cayendo ahora el número 3, Martínez, pelotazo largo de zurda, buscándolo a Da Silva, la baja Da Silva y la entrega para Ríos, Ríos para Da Silva la juega ahora para Benítez, va Benítez, quiere darse vuelta, de este lado lo veo a Díaz entrando al área, sin embargo se terminó la cancha, no había más terreno de juego para meter el centro, señores, por eso se pierde por el fondo y el arquero Flores será el encargado de salir desde el fondo ahora para el equipo franjeado. Ya tenemos 36 minutos de la primera parte, por ahora 0-0, cuando vemos a todos los suplentes de Guaraní realizando movimientos de calentamiento previo. Y aquí se viene la franja con Caruso, tiró, gol. ¡Gol! ¡Gol! Guaraní Antonio Franco, señores, 36 minutos y medio, se durmió la defensa del Tren del Oeste, la capturó Caruso en el área y es el patio de su casa. El 9 cuando la agarra en el área no sabe hacer otra cosa más que mandarla al fondo de la red y no fue esta la excepción, señores. Caruso con pierna derecha, ahora abriendo las manos, mirando hacia el cielo, dice que por ahora en esta primera final Guaraní Antonio Franco le está ganando a la Picada 1-0, Pablo. Excelente la definición de Caruso, 10 puntos en esta oportunidad para el número 9, que hasta acá no tuvo mayores influencias. Y en la primera que tuvo, como bien lo decía Nico en su relato, ¿no? La mandó a guardar, derechazo tremendo entre las piernas de Roa, que no sabía dónde iba a disparar. Y de esta manera Guaraní Antonio Franco se pone 1-0 arriba. Y ahora tendrá que salir a buscarlo a la Picada. Veremos cómo se para de cara a lo que resta de este primer tiempo. Baldazo de agua fría, 36 minutos. Te queda poco tiempo para terminar el primer tiempo. Tenés que reaccionar inmediatamente para tratar el empate en el caso de la Picada, ¿no, Pablo? Exactamente. De igual manera, no tiene que perder la cordura, no tiene que perder la cabeza. La Picada le queda... Bueno, todo lo que resta del segundo tiempo y un partido más. Sí, recordemos que la final es a ida y vuelta. Y aquí se viene otra vez la franja, agrandado por el gol de Caruso. Claro que sí, la buscaba por allí. Cabral no podía. Sale desde el fondo el Tren del Oeste, se pierde la pelota por el costado. Lateral que favorece al equipo franjeado, que por supuesto ahora se tomará su tiempo para hacer cada lateral, cada pelota parada. Barinaga que la busca, sin embargo... tardan un poquito más en hacer el lateral. Falta, dice el árbitro, señores. Dura infracción y me parece que tarjeta amarilla. Para el número 5, para Zarza. Amonestado Zarza en la Picada. Y comenzó a salir la tarjetita. Esta sí fue una dura infracción. Sí, esta sí, ya meditaba justamente la tarjeta para Zarza. Entonces... a los 38, 39 minutos del primer tiempo, recién lo acabamos de decir. No tiene que perder la cabeza la Picada. Recordemos aquel partido contra Mitre donde se quedó con 9 jugadores en cancha. Levanta la mano derecha Cristian Barinaga indicando alguna jugada trabajada en la semana. Se viene el 10. Lo veo a Caruso muy motivado en el punto penal, centro al área. La rechaza ahora el jugador Mazacote, la tira sobre un costado. Hay lateral que favorece ahora al equipo franjeado nuevamente. Vuelven las torres de Villa Sarita. Lesner, que sabemos el potencial que tiene vía aérea. Y Quique Villalba, que también muy alto. Los dos zagueros centrales que tiene la franja en este caso. Pero lo vemos también muy firme atrás, en este caso a Mazacote, sacándola a todas, ¿no? Todo lo que viene, que sea redondo y blanco, la tira para un costado, Mazacote. Exactamente, hasta acá venía infalible Mazacote. Pelotazo largo, golpe de cabeza de Mazacote. La lucha ahora Da Silva, no puede. Se cierra Guaraní. Mota que viene recuperando, pelotazo largo ahora que va a caer en poder del arquero Roa. Salida desde el fondo de la Picada. 40 minutos de la primera parte, lo estás viviendo a través de Deportes Misiones para todo el mundo. En esta plataforma de streaming, llevándote la primera final entre la Picada 0, Guaraní 1. La franja de visitante logrando esta pequeña diferencia. Igualmente no significa nada en todo lo que falta, y lo decía Chingo hace un ratito, más allá de que le da un poco más de tranquilidad para jugarlo hoy,
Es una diferencia mínima y queda todavía un partido y medio, ¿sí? En lo que es la final completa. Había falta en defensa por parte del jugador Quique Villalba. La viene sacando ahora cerca del círculo central el jugador Chávez. Hay lateral que favorece otra vez a la picada, la rechazaba Lechner. Lechner que sale al cruce, le toca el juego sucio. Imagínate el juego sucio a Lechner y te queda todavía Quique Villalba después para pasarlo, ¿no? Sale Flores y la toma con las manos. Tal cual, tal cual. No sé, de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Para los jugadores de la picada. Pero recién lo veíamos y no es la primera vez que sucede, ¿no? Se juntan en un sector Benítez y Da Silva. Y el área de Guaraní queda totalmente despoblada, no entra nadie por sorpresa. La ausencia del Tucu Gamarra creo que es muy, pero muy importante y muy notoria, principalmente en este partido de hoy, por lo que recién mencionábamos. Ahora, si los dos jugadores con gol que tiene la picada se van a estar juntando en un costado, y la verdad que va a ser complicado para la picada, ¿eh? Tenemos 42 casi ya de la primera parte. Se viene Guaraní ahora atacando Benítez. Mete el centro, no había nadie. Caruso quedó lejos de la jugada, Barinaga también. El arquero Roa que la viene sacando con pierna derecha. La peina ahora Da Silva, abriéndola para nadie. El que la saca es Lechner. De zurda dijo, yo acá no quiero problemas. La tiro contra el paredón del costado y hay lateral que favorece al equipo local. Nos quedan los últimos minutos ya de esta primera parte. Habrá que ver cuánto adiciona el encuentro en esta primera parte, ¿no? El árbitro, digo, para jugar de tiempo agregado. El lateral, sale Flores abajo. Penal, no se lo dan. No pasó nada, dice el árbitro. El rebote, travesaño. El rebote y travesaño, señores. Nadie la tocó. Quedó bollando la pelota. Fueron a la dividida. Tanto Da Silva como el defensor Lechner y la terminan tirando por encima del travesaño. Algo que parecía no tan peligroso terminó siendo la más clara de la picada, Pablo. Exactamente, lo tuvo en esta oportunidad el número 8, Claudio Ríos. Aprovechó el desperfecto que hubo ahí, la desatención de la defensa franjeada. Flores en el suelo, dijo más, sí, yo le pego. Y su remate se estrelló en el travesaño. La más clara, bien lo decías, de la picada. Muy bien, señores, 43 minutos de la primera parte. Ataca Guaraní, intenta ahora salir jugando. El número 5, Zarza, lo hace bien, tocándola para Díaz. Aparece Díaz por allí, la juega para Urunaga. Urunaga que no puede, pedía falta, no se la dan. El que la recupera es Benítez. La tiene Urunaga, sale la picada del fondo, mete el cuerpo y la rechaza, no puede salir el balón. Recupera la franja ahora con el jugador Benítez, que la hace rebotar con Díaz. Hay lateral en ataque que favorece al equipo visitante. Lo va a hacer justamente el número 4, Barrientos, que ha ganado metros en estos últimos minutos. Lo hace rápidamente para la posición de Cabral. Por allá aparece Cabral, pero no puede. La juegan ahora para el arquero, que va a hacer el saque de arco, porque la pelota se terminó yendo por el fondo. La juega cortita. Es raro porque la juega, le está costando salir a la picada. Y la juegan cortita igualmente, ¿viste? La perdieron ahí otra vez. Barinaga de cabeza para Caruso, no. La juega ahora para Domínguez. Domínguez que tira un autopase. Gana Domínguez, va hasta el fondo. Le cobraron falta. ¿Hubo falta? Le cobraron falta. ¿Hubo falta, Chingo? Bueno, no sé, me parece. Acá le vamos a dar la derecha a Laima, que está por ahí más cerca de la jugada. Pero es cierto lo que decías, y hoy lo habíamos mencionado, ¿no? La picada siempre intenta jugar, o por lo menos salir jugando. El tema es que hoy el terreno tampoco ayuda demasiado. Hemos visto cómo se han resbalado uno y otro, principalmente en la parte donde está defendiendo la picada. Se nota que está mucho más húmedo y habría que saltar líneas. El tema es que hay que acompañar, y en bloque si vas a saltar en línea. 45 minutos, señores. Tiempo cumplido en esta primera etapa. Habrá que ver cuánto agrega el árbitro. Hay un hombre tirado en el suelo de Guaraní. Es Domínguez, que había pedido falta anteriormente y no se la dieron. Barinaga, que se cruzó el terreno para reclamarle al árbitro. El árbitro le dice: no me toques la casaca, que se me ensucia y la quiero usar mañana. Ahí vemos el reclamo. Vemos a Domínguez, que está tirado en el suelo.
Y el lateral que favorece a la picada. No se repone el hombre de Guaraní. Ahora sí. La van a jugar cortita, no. Iba a presionar Caruso, autor del único gol por ahora. A los 36 minutos de la primera parte, señores. No hubo más tiempo, el árbitro marca el círculo central. Se terminó la primera parte. A los 36 minutos de esta etapa, Caruso agarró una pelota en el área e hizo lo que sabe hacer. La mandó al fondo de la red y con ese gol, Guaraní se va al descanso, ganándole a la picada de visitante. 1-0 por ahora a Chingo. Partido friccionado por momentos, pero con algunas llegadas, ¿no? Exactamente, partido muy friccionado. Era algo de lo que podríamos llegar a esperar en la jornada de hoy. 45 minutos donde no pasó demasiado. Lo mejor creo que estuvo en las tribunas durante estos primeros 45 minutos, pero en una de esas desatenciones aprovechó Caruso, el número 9 que tiene la franja, y no perdonó. Por eso Guaraní gana 1-0 al término de los primeros 45 minutos. Muy bien, señores, ahí vemos cómo se retira el equipo franjeado, también la picada, los árbitros en el círculo central. Nosotros tenemos que hacer una pausa en esta transmisión, pero no se olviden que además hoy todo lo que suceda con el equipo colectivero y esportivo Las Parejas, también a través de Deportes Misiones, te llevamos el fútbol de la provincia de Misiones, de la Tierra Colorada, hacia todo el mundo. Pausa y ya venimos.
Muy bien, volvemos en esta transmisión a través de streaming para Deportes Misiones y para todo el mundo. Ya están los equipos en la cancha nuevamente. La picada que, te digo, lo que pasó recién muestra un poco cómo va a salir la picada, me parece, al segundo tiempo. Antes que los árbitros, ya estaba dentro del terreno de juego, parado, esperando a que salgan todos. Es decir, el segundo tiempo lo van a salir a presionar, ¿no? Y uno imagina que sí, está obligado por ser local, más allá de lo que mencionábamos hoy, ¿no? Resta todavía estos segundos 45 minutos y todo un partido más, ¿no? Pero de igual manera la picada se quiere ir por lo menos al segundo partido, no estando en desventaja, ¿sí? Con goles en contra. Llamativo que todavía no esté el Tucu Gamarra, recién nos comentaban. No tuvo por allí la semana como uno esperaba en cuanto a los entrenamientos, con algún problema, por eso no fue de la partida. Se encuentra Díaz, que también le decían era contener un poquito más al conjunto franjeado, algo que no sucedió demasiado. Pero está para arrancar los segundos 45 minutos. Muy bien, señoras y señores, el árbitro da la orden, ya se juega la etapa complementaria aquí en el oeste de Posadas para todo el mundo a través de Deportes Misiones. Guaraní le está ganando de visitante a la picada 1-0, gol de este hombre de Caruso que la peleaba pero no podía. Pelotazo largo ahora buscándolo a Da Silva, la pifia Da Silva y la viene sacando ahora el jugador Lechner de zurda, fuerte arriba, lejos al lateral. El lateral lo va a hacer el jugador Ayala. No hubo cambios, ¿no, Pablo? Por ahora no, sí, los mismos 11. Pelotazo largo ahora, buscándolo, en este caso a Ríos. Ríos que no podía, el balón se pierde por el fondo, el árbitro marca el área chica, por eso hay salida desde abajo que favorece al equipo visitante. El arquero Flores que lo hace rápidamente con Quique Villalba. Aparece por allí Quique, que conoce esta zona muy bien, Quique Villalba, ¿eh? Esta cancha también la conoce muy bien. Mota con el remate, se le va muy lejos. Se preparó como Mota y la terminó como Achingo o Romero, ¿no? Más o menos, con la hojota le pegó. También para destacar 0-0, siguen igualando Crucero del Norte y Sportivo de Las Parejas, otros de los partidos que también lo van a vivir y sentir en vivo a través del streaming de Deportes Misiones. Pelotazo largo, ahora vamos a ver si se activa este segundo tiempo. El que la viene sacando es Barrientos, buscándolo ahora al jugador Cabral. No puede Cabral, ahora sí Cabral, pero con falta, dice el juez de línea. Levantó el banderín. Cabral, que te digo, le llega con suerte a las costillas al jugador Mazacote, ¿no? Pelotazo largo ahora y le terminó cometiendo falta, poniendo el cuerpo. Pelotazo largo, la quiere peinar Caruso, gana Caruso en el piso, la pellizca. El jugador Mazacote, había falta, dice el árbitro. Falta defensiva y tiro libre en ataque para la franja ahora en los primeros 2 minutos de esta etapa complementaria. Decíamos, sin cambios, ambos equipos por ahora. No hubo modificaciones, apuestan a los mismos 11 los técnicos en este caso. Habrá que ver anímicamente cómo sale la picada en los próximos minutos también. Hasta ahora tratando de presionar, pero sin lograr mayores resultados. Lo vemos a Barinaga con la 10 en la espalda, con la cinta de capitán, a punto de entrarle a esa pelota. Está Mota también allí muy cerquita, coordinando las acciones para que Guaraní otra vez llegue vía aérea. ¿Le va a pegar Barinaga? No. Se corre Barinaga, me parece que va Mota. ¿Va al arco Mota? ¿Se anima al arco Mota? Casi 3 minutos, señores. Mira el segundo palo, va al centro para Barinaga. La termina sacando ahora el jugador Mazacote. El rebote termina cayendo a Cabral. Cabral que encara, se va hasta la línea de fondo. Está el segundo de la franja. Centro de Cabral. Pasado muy lejos. Se termina yendo por el fondo. Hay salida desde abajo que favorece a la picada. Linda acción. ¿Cómo arrancó por lo pronto Cabral? Después el centro fue malo. Exactamente, lo habíamos comentado hoy. Para mí Cabral, uno de los mejores que tiene Guaraní en cancha, por lo menos hoy. Desequilibrante, cada vez que intentó ganó. Muy pero muy productivo por la banda derecha del ataque del conjunto de Guaraní de Franco. Pelotazo largo, ahora un rechazo que le salió un pase a Cabral otra vez. Ahora la tiene Barinaga. Barinaga la juega atrás, cortita, la dejó para Benítez. Le picó mal, pero termina cayendo el rebote en los pies del arquero Flores. Allí Flores, que obviamente espera a que alguien lo presione, en este caso Benítez, que llegaba
y la toma con las manos. Va a salir desde abajo ahora Guaraní, que lo gana 1-0. Gol de Caruso a los 36 de la primera parte. Pelotazo largo para Barinaga, no puede. El rebote le viene cayendo al hombre de la picada. ¡Opa! Dura entrada del número 6, Chávez. El árbitro cobró falta y tarjeta amarilla, ¿no? Amarilla para el 6. Y bien amonestado, pero creo que más que por la falta, por la protesta en esta oportunidad se ha ligado la tarjeta amarilla, como decíamos, con la número 6. Entonces, Leonardo Chávez, el segundo amonestado en la picada. Muy bien, se va a venir nuevamente un tiro libre que favorece a la franja. En este caso va a buscar otra vez con el escuadrón aéreo en el oeste de la capital provincial. Va a buscar ampliar la diferencia. 1-0 por ahora, gol de Caruso a los 36 de la primera parte. Se viene Mota con pierna zurda, Barinaga, Caruso, todos juntitos sobre el costado derecho. De este lado lo veo a Cabral y también a Lechner. Muy solo Caruso, ahora quedó. Jugada preparada, centro al área. Queda bollando la pelota, la viene sacando ahora el jugador Ríos. Queda en la puerta del área, busca rematar, pero le salió muy mal. Muy mal. Imagínate que estaba frente al arco y terminó saliendo la pelota al lateral. Eso quiere decir que le pegó muy mal. Demasiado mal, quedó clarito, ¿eh? Para agradecer a la gente de la picada, nos ha atendido muy bien este tiempo, cafecito bien caliente. Lo amerita justamente la tarde, ¿no? Para ponerle un poquito más de caliente al partido hoy. Había falta, dice el árbitro, defensiva de Guaraní. Antonio Franco, por eso el tiro libre pertenece a la picada ahora. Lo va a hacer Urunaga, lo vemos ahí con la casaca número 7. Con esta camiseta que los ha depositado en la final, el Tren del Oeste, que va a buscar la igualdad y la va a tener que poner al corazón del área directamente y que se arreglen los delanteros, ¿no? Centro pasado, en este caso el segundo palo, buscando la segunda jugada, la saca Lechner, la rebota ahora Barrientos y se viene la contra a toda velocidad. El jugador Domínguez por el costado derecho. Se viene Guaraní, Antonio Franco, atención. Pisa la pelota, espera que llegue alguien más al área. Lo marca Díaz. Sigue Benítez, centro al área. No pasó absolutamente nada. Tardó demasiado, me parece. Igualmente, rebota la pelota en el hombre de la picada. Hay tiro de esquina que favorece ahora al equipo franjeado. Tenemos 6 minutos y medio de la etapa complementaria. Con el gol de Caruso a los 36 de la primera parte. Está ganando Guaraní 1-0. Esta primera final lo estás viviendo en Deportes Misiones para todo el mundo. La tiene Mota, la jugaron corta, centro al área, la rechaza ahora el número 3, Martínez. La tiene otra vez Mota. Barinaga que la soltaba de taco, la tiene Mota, la juega cortita rápidamente para Martínez, centro al segundo palo, aparece Lechner, la baja, quedó bollando la pelota, nadie la manda al fondo y la sacan ahora, no pasa el peligro. El fuego sigue en el área de la picada y el que la termina de alguna manera, porque cuando éramos chicos nos decían la jugada hay que terminarla, es Roa que la mandó al saque de arco, Pablo. Y está bien, y se metió en un embrollo solito la picada en esa jugada porque no presentaba demasiado peligro. Sin embargo, los defensores no podían sacar, despejar esa pelota que quemaba en el área chica y es por ello que termina de esa manera la jugada. Mucha pelota parada tuvo Guaraní, pero hasta el momento no la supo aprovechar. Y se viene la picada ahora, intentándolo con Zarza. Cubre la pelota Zarza, abre la cancha, se viene la picada, ahora la termina sacando el jugador Roa. Y si vos recién te estás sumando y no viste el gol, fue a los 36 minutos de la primera parte. Caruso la mandó al fondo con eso. Guaraní le está ganando 1-0 a la picada de visitante cuando hay dos pelotas en el campo de juego. Y ahora habrá que ver qué dice el árbitro. Si no viste el gol, @Deportes Misiones en Instagram, ya está subido el único gol de la tarde hasta el momento. Y otra vez prendieron las estufas, se calienta el partido, Achingo. Sí, en este caso entre Urunaga y Domínguez, justamente en la previa, antes de que se detenga el partido, ambos se habían encontrado. Hubo un encontronazo entre ambos, ahora ya, bueno, se descontroló todo, se metió Caruso, se metieron todos los más grandotes, los más longevos de Guaraní para defender a Domínguez. El pibe que se agarró con Urunaga y se pone caliente en la tarde.
Vamos a ver qué pasa ahora. 8, casi 9 minutos ya de la primera parte. El árbitro habla con los jugadores para ver cómo van a reanudar el partido. Claro, había 2 balones en la cancha y finalmente alguien la tenía, más allá de que era una carambola. ¿Qué pasa entre Mota y Zarza? Se dicen de todo. Ahí está, la tiene Guaraní, ahora la recupera, pelotazo largo de Cabral, la pone en órbita a buscar la Barinaga arriba. Golpe de cabeza del jugador Mazacota, la viene sacando, ahora Lesner la devuelve a jugarla en otro lado. Sale al cruce ahora Zarza con el codo arriba, te digo. Esto no termina con 22 jugadores adentro, ¿eh? No. Y Zarza que quedó caliente con el cruce que tuvo recién con Mota. Pero cara a cara estaban los dos en las narices de Laiman. No pasó absolutamente nada y por eso reaccionó como reaccionó recién Zarza. Bueno, el que se calentó, lo vimos muy caliente, fue a Caruso en un momento, en el momento de la trifulca. Aquí lo hacen rebotar, señores, se viene la picada ahora buscando el empate, se viene Benítez. Benítez contra el mundo, va a entrar al área, lo cruzan a Benítez, se quiere tirar, no puede, rebotar la pelota en él. Saque de arco, señores. Se jugó la heroica y se siguen diciendo de todo, ¿eh? Se siguen diciendo de todo. En este caso, Quique Villalba con Benítez fueron al cruce. Por supuesto, Benítez se jugó la heroica, estaba solo ahí arriba y terminó rebotando la pelota. El árbitro tiene que calmar un poco el partido, ¿eh? Con sus acciones. No es que le tiremos todo el peso al árbitro, pero algunas dudas, y lo dijimos en el primer tiempo, iban a desembocar en esto, ¿no? Iba a hacer que el partido se vaya calentando un poco más. Pelotazo largo, buscándolo. Ahora Barinaga, que aparecía por atrás, la terminan rechazando. El que la baja ahora, o intentaba por lo menos, era Caruso, no puede. Hay lateral que favorece a la picada. Lo van a hacer. Lo tienen que hacer rápido, muchachos. ¿O no? Es para Guaraní, claro. Es para Guaraní, Antonio Franco. 10 minutos, 11 ya. 11 la segunda parte. Lo gana la franja 1-0. El lateral largo lo hacen ahora para Cabral, pero no va a llegar. Rebotó la pelota en el hombre de la picada. Por eso hay tiro de esquina que favorece al conjunto visitante. Se va muy lentamente el jugador Mota, obviamente. Y esto lo sabemos todos, ¿no? Equipo que gana se pone en slow. Directamente, ¿no? Sí, lo va a hacer muy tranquilo este tiro de esquina. Vamos a ver si lo puede aprovechar. Se va a venir el tiro de esquina, lo va a hacer Mota con pierna zurda, el primer palo, la rechazan ahora y la contra, no quedó nadie para la contra. Le quedó ahora Benítez, tiró, no, la rechazan y el balón va cayendo en poder del jugador Roa. Aparece por allí Roa de zurda, la pone otra vez en órbita. A lucharla el jugador Benítez, era Urunaga el que aparecía por allí. Pelotazo largo, buscándolo ahora a Ríos, no puede, la recupera Guaraní, la tiene Mota. Ahora la pelota es de el petizo Cabral, la pisa Cabral, la tiene Cabral, la juega hacia atrás ahora para Roa, pelotazo largo, buscándolo a Caruso, que se manotea con los defensores. Ojo Caruso, la tiene Barinaga, Barinaga que la juega rápidamente ahora para Benítez. No entregó bien Benítez, por eso la contra quería hacerla el conjunto local. Golpe de cabeza ahora de Díaz, la quieren poner cerca del área defendida por Flores, sin embargo no puede. Mota la tiró hacia adelante para que se arregle, en este caso Cabral. Tuvo que salir el arquero, justamente Roa, para tratar de sacarla. Linda pared la jugaron, sin embargo la devolución del jugador Urunaga fue muy larga y no llegó. Ríos la tuvo que dejar ir. Hay lateral que favorece al equipo franjeado en algún intento de jugar una pared, ¿no? Claro, lo que veníamos comentando, ¿no? La picada como que está partido. Son 9 jugadores detrás del terreno de juego defendiendo y arriba Benítez y Da Silva haciendo lo que pueden contra la defensa de Guaraní. Y se viene otra vez el equipo local intentando el empate, no puede, la tiene Lesner, pelotazo largo por lo bajo para sacarla por un costado, lateral para la picada, acelera un poquito más el panorama del equipo local. 13 minutos de la etapa complementaria, lo está ganando Guaraní, gol de Caruso a los 36 de la primera parte. A medida que pasan los minutos, el nerviosismo será mayor, igual falta todavía. Se viene ahora Benítez, la tiene Benítez, no puede. El rebote le quedaba a Zarza, no la puede parar. Se viene la contra ahora de Guaraní. Golpe de cabeza de Mazacote. La quiere sacar, lucha ahora Cristian Barinaga, que va a entrar al área. Ahí la tiene Barinaga. Un histórico de Guaraní. Pieza fundamental
en el ascenso a la B Nacional, en aquel entonces, ¿no? Cristian Barinaga, en este caso, que volvió para vestir la casaca franjeada. En esta oportunidad no pudo, por eso el árbitro dice que hay salida del fondo para el conjunto local, cuando hubo un cambio en esta tarde, Pablo. Exactamente, habrá un cambio, sale el número 2 de Guaraní, Antonio Guaraní Antonio Franco, digo bien, la número 2, Enrique Villalba. Veremos quién es el que ingresa en esta oportunidad. ¿Será Villanueva? Raro el cambio, salvo que Villalba se haya quejado, ¿no?, de algún dolor, alguna dolencia, si no, es extraño justamente el cambio que se está produciendo ahora en Guaraní. Antonio Franco ingresa, se me hace que con la 14, ¿sí? Rodrigo Barreto, ahí está, con la 17 entonces. Muy bien, ya está Barreto en el terreno de juego entonces, en el conjunto visitante. Casaca 17, primer cambio en el equipo franjeado. ¿Alguna molestia de Villalba seguramente? Seguramente, pero fíjate que quien ocupa la posición de Villalba ahora es Domínguez, con la número 11, y el recién ingresado Barreto se adelanta un poquito más. Muy bien, señoras y señores, tenemos 15 minutos ya de la etapa complementaria. Lo está ganando Guaraní Antonio Franco, 1-0. Gol de Caruso a los 36 de la etapa inicial. Lo estás viviendo a través de Deportes Misiones. Si no viste el gol, si te lo perdiste porque llegaste tarde, @Deportes Misiones en Instagram. Podés ver el gol que ya está en esta red social, lo podés compartir, podés darle un me gusta, comentarlo y repasarlo para que veas cómo Caruso la capturó y la mandó al fondo de la red. Se viene un doble cambio ahora en el conjunto de La Picada. ¿Lo harán ahora o después del lateral? Hay incertidumbre también. En este caso, justamente en el momento en que se hará el cambio. Ahora sí, el árbitro fue a buscar al número 13 de La Picada, Díaz, que se va a retirar. A ver quién ingresa. El 17, Carlos. Entra el 17, el histórico Carlos Vicente, entonces, en el conjunto de La Picada, por Sergio Díaz. ¿Se vendrá otro cambio? ¿Hay alguien parado allí? No se sabe quién va a salir. Bien, ya salió por atrás del arco. Confirmamos ahora el cambio. Salió Da Silva, eso es así. Y ya te confirmamos quiénes ingresaron. Centro al área, la tocaba por allí Vicente, no podía. Otra vez el balón al área. Flores, la captura con las manos y hay reposición desde abajo. Confirmamos el cambio en La Picada. Bueno, dos cambios entonces en La Picada. Salió con la número 13 Sergio Díaz, ingresó con la 17 el histórico Carlos Vicente y además se retiró con la número 9 Guido Da Silva, ingresó con la número 18 el tanque, en esta oportunidad Facundo Cabrera. Muy bien, ya están los cambios entonces en ambos equipos y aquí se viene La Picada a toda velocidad por la derecha, correr, se ha dicho Ríos, y ese gesto es nada más y nada menos que un puntazo en la pierna y lamentablemente no habrá otra que un cambio, ¿no? No, vos sabés que iba corriendo solito al espacio, excelente el pase de Benítez, la pelota en profundidad y en plena corrida levantó el brazo y dijo no señores, hasta acá nomás, pinchazo, y quedó pero clavado en el suelo, ¿eh? El número 8 Ríos es que ya en el primer tiempo lo habíamos dicho, calambre, nos preguntamos, era él quien estaba tendido en el suelo y finalmente lo tuvieron que sacar. Vamos a ver ahora la modificación, si se lleva adelante o no. Banderina arriba, sí. Es que sí, que se quede. A ver, no se puede parar directamente, no se puede, no se queda. Es un cambio cantado, el número 14 a la cancha. El número 14 a la cancha, César López, en lugar entonces de Ríos. Habrá que ver cómo entra López,
porque no lo vi haciendo el precalentamiento, así que si entra frío te digo que es un problema más que se compra la dupla Benítez para este tramo del encuentro. Se van a cumplir 19 minutos de la segunda parte. Está ganando la franja 1-0. Gol de Caruso a los 36 minutos de la primera parte. Yo no lo vi a López, pero nos dicen acá que estaba sentado, no había realizado los movimientos. A cuidarse entonces, porque con este frío aparte, entrar frío es peor aún. Vamos a ver qué pasa. Complicaciones para la Picada en este tramo del partido, con un lesionado y 1-0 abajo, señores. Se queja ahora el número 3, Roa, de que le están tirando de todo y no puede hacer el lateral. Le tienen agua con hielo. Allí va a tener que meterse la policía, en este caso, a cubrir un poco, obviamente. Están muy cerquita del tejido, o sea, el tejido de los jugadores. Así cualquiera que se arrima queda muy, muy cerca. Y aquí se viene la franja otra vez. La rechaza el número 4, Ayala. Pelotazo largo que queda en poder de Martínez. Sin embargo, no puede frente a la cobertura de Cabral. Perdón, Domínguez. Aparece por allí. El equipo franjea, le gritan de todo al juez de línea y a los jugadores también, acá en este sector, cerca de la cabina de transmisión donde está la hinchada de la Picada. La Picada que viene saliendo ahora desde el fondo, con el número 5, Zarza. Zarza que no puede, pide falta, no se la dan, se la terminan pellizcando. Ahora era el jugador Barreto, que la había tirado por un costado. Hay lateral otra vez que favorece a la Picada. Se hace trabado el partido en este tramo. Nunca fue muy fluido igualmente, pero ahora más aún, ¿no? Exactamente, y con los cambios también se ha modificado también el sistema táctico de uno y otro equipo. Recordemos que en Guaraní Antonio Franco salió el número 2, Enrique Quique Villalba, e ingresó Rodrigo Barreto. Esto hizo que se movieran un poquito las piezas. La dupla central ahora de Guaraní es de Lechner y Barrientos, y quien tomó la posición de número 4 es el número 11, Ezequiel Monzón Cabral, que está molestado. Barreto ingresó y directamente se fue como delantero. Por el lado de la Picada hubieron 3 cambios. Salió Sergio Díaz con la 13, ingresó Carlos Vicente. No tan delantero, yo pensé que iba a tomar otra posición, pero bueno, ahora después seguimos. Se viene el tiro libre, favorable al equipo local, casi 22 minutos, centro al área, el segundo palo, tapó el arquero. Tapó el arquero, señores, después de una serie de rebotes. La tapó Flores, casi la mandó al fondo Lechner. Casi la mandó al fondo Lechner. Después de un centro pasado al segundo palo, la había bajado Benítez. Y sin embargo no la pudieron mandar al fondo, estaba atento. Y en cuestión de segundos reaccionó Flores y la mandó al fondo, tiro de esquina, señores, llegó la Picada. Ya lo comenta Chingo, tenemos 22 minutos. La Picada intenta el empate y ahora se viene la franja a toda velocidad con la contra. Sin embargo, no prospera. No se entendieron Martínez ni Barinaga. La pelota la viene tomando ahora Cabral. La juega rápidamente para el número 18. Aparece Cabrera por allí. Cabrera que no la podía contener. Hay lateral que favorece al equipo franjeado. Comienzan los estruendos nuevamente del lado de la hinchada de la Picada. Lo estás viviendo en vivo y en directo a través de la plataforma de streaming Deportes Misiones Somos. Y hoy con la primera final del torneo local, la Picada de local está perdiendo 1-0 con Guaraní, pero lo intenta, busca. Se viene ahora con la pelota Cabrera al fondo, tiró, casi la metió, prácticamente olímpico si era córner, ¿no? La tiró por encima del travesaño. Desconcierto en la defensa franjeada, señores. Hay salida desde el arco que favorece a la Picada, a Guaraní, perdón. La Picada que intentó, pero no pudo en esta. De a poquito inclina la cancha.
Y bueno, los muchachos que comienzan con los estruendos bastante cerca, se hace complicado así, ¿eh? Se hace bastante complicado, pero bueno. Se viene ahora la picada. La viene recuperando la franja, pelotazo largo. Golpe de cabeza para la posición de Chávez. Allí gana el número 4, Barrientos. La tiene ahora Caruso. La entrega rápidamente para Barreto. Barreto que abre la cancha para Cristian Barinaga. La juegan para Caruso otra vez. La tiene ahora Martínez. Martínez que no puede. Hay lateral que favorece al equipo franjeado, señores. Tenemos 24 minutos de la segunda parte. Lo gana el equipo visitante 1-0. Intenta, en este caso, ampliar la diferencia. No puede. Y el partido cada vez se calienta más, ¿eh? Sí. Se ha trabado más de lo que se ha jugado en la tarde de hoy. Pues lo decíamos, importante el ingreso de Facundo Cabrera en las dos intervenciones que tuvo. La primera fue de cabeza y fue casi justamente el gol de Chávez. Flores la terminó mandando al córner. Y ahora una corrida en solitaria, centro arco que casi se le cuela por la espalda a Chávez. Decíamos, necesita más peso ofensivo la picada y ahora comenzó a inclinar la cancha. Se viene pisándola el jugador Urunaga. Urunaga que la entrega hacia atrás. Ahora intenta salir Chávez avanzando con la heroica. El que la tiene es López. López que la intenta entregar bien pero no puede. La rechaza el más alto que largo. En este caso Roa queda bollando la pelota. Ahora sí la sacan Barinaga. La peina de cabeza. La juega rápidamente para la subida. Ahora de Barreto. Barreto ganó. La entrega para Barinaga que va a entrar al área. Cruza. Muy justo Mazacote con la punta del botín la manda sobre un costado, señores. Hay lateral que favorece a Guaraní. Ojo la franja de contra. La picada está volcado al ataque y le cuesta volver un poquito. Hay lateral en ataque que favorece al equipo visitante. Golpe de cabeza ahora de Mazacote. La viene sacando. Pelotazo largo. Intenta la picada llegar al empate. La rechaza Mota. La pone bien arriba. Lucha Barinaga. Piden falta, no se la dan. Golpe de cabeza de Urunaga. Carlitos Vicente que busca pararla, no puede. Había posición fuera de juego, dice el árbitro. Tiro libre en la salida que favorece al local. Bastante desprolijo el partido, ¿no? Muy desprolijo. Nadie se hace cargo de la pelota. El que tiene más exigencias, más responsabilidades es la picada, pero hasta el momento no se pudo hacer dueño total de la pelota y del juego. Me dicen que en Santa Inés hay novedades, se está perdiendo Crucero del Norte 1-0 ante Deportivo Las Parejas. Y aquí se viene Carlito Vicente, intenta el pase en profundidad, no puede. El rebote le viene cayendo a Martínez, sin embargo la deja ir. Lateral para la picada, lo juegan rápidamente. Intenta la picada, la tiene Cabrera de espaldas. Al medio, luchan, traba, gana, la tiene Mota de primera, 2 contra 1. La tiene ahora Caruso, avanza Caruso, Barinaga solo por la izquierda, se mandó Caruso. Caruso. Se la morfó Caruso. Y el gesto de Barinaga, te digo, solo, inclusive ahora que sale del fondo de la picada. Es que sí, fue muy clara, pero la pelota era mucho antes para Cristian Barinaga, estaba en superioridad numérica, ahora se come la tarjeta amarilla Caruso justamente por esa falta. A ver, y le vuelve a reclamar Barinaga, fíjate, le abre la mano y dice, pero sí, Caruso, dámela, estaba sola para encarar el mano a mano con Roa. Caruso quiso hacer la heroica nuevamente, como buen goleador, quiso la segunda. Muy bien, actualizamos los resultados a esta hora de la tarde. Pierde Crucero 2-0 ahora, Pablito. 2-0 frente a Sportivo Las Parejas en condición de local. Por ahora, los locales cayendo en esta tarde. Exactamente, no levanta cabeza el conjunto colectivero que recordemos, sí, que había arrancado bien en el primer partido de Ricardone, tuvo un cambio de técnico el conjunto de la provincia de Misiones, había comenzado justamente con una victoria y luego ya se vino todo cuesta arriba. Ahora estar perdiendo otra vez en condición de local, segundo partido de manera consecutiva y es complicado en un torneo tan largo como este. Tenemos 28 minutos y medio de la segunda parte. No encuentra la picada la manera de generar alguna situación clara más allá de la serie de rebotes que vimos hace un ratito nada más, que la terminó tapando el arquero Flores.
Se viene otra vez la picada, muchos laterales otra vez en este tramo del partido. Vicente la tiene ahora el número 3. Aparece por allí Martínez. Intenta Martínez, no puede, rebota la pelota en el hombre franjeado. Hay lateral que favorece, no, córner, que favorece a la picada. Se rearma el equipo local. Se repliega el equipo visitante. Guaraní quiere guardar esta diferencia para llegar a Villa Sarita un poco más tranquilos y con una por lo menos leve ventaja. La picada no quiere dar ninguna ventaja en este caso, pero cada vez le cuesta más. Estamos por entrar a los últimos 15 del partido, más lo que adicione el árbitro en este caso. Se va a venir el tiro de esquina, centro al área, le salió muy mal, la viene rechazando ahora el hombre de Guaraní, tiró al arco. ¿Quién había rematado? El jugador Chávez. Sin embargo, piden córner, nunca se fue la pelota. Lindo caño, tiró Cabrera, se viene Cabrera, solo contra el mundo estaba. Le reclaman un piecito arriba a Cabrera. 30 minutos, lateral que favorece a la picada. Se dice de todo, Cabrera, en este caso con Cabral. Va a haber lateral que lo van a poner cerca del área. La picada quiere jugar a como dé lugar dentro del área de Flores. Quiere tener una chance, aunque sea de rebote, como venga. Con tal de que la pelota entre y valga uno. Hasta el momento, pocas situaciones. Guaraní tampoco ha generado mucho más allá de apelar a una posibilidad de contra, ¿no? Es cierto. Guaraní ahora está tranquilo, tiene que tratar de recuperar la pelota, ¿no? Intentar jugar con la desesperación del rival y mantener la pelota al suelo. Veremos si lo consigue. Va a la carga Barracas. Se va a venir el tiro de esquina, señores, al corazón del área. La viene sacando ahora. Golpe de cabeza y la recupera el jugador Benítez. Aparece por allí, 2 contra 2 ahora, te quiero ver. Sin embargo, se replegó muy bien la picada con lo justo. La logra Cabral afanar, como quien dice en el barrio, y le cobró falta. Todo Villa Sarita viene a reclamar, sin embargo, y tarjeta para Mota, claro. Después de tanto reclamo, ahora, ¿hubo falta o no hubo falta? No, para nada, pero no hubo falta en ningún momento, ni arriba ni abajo. Se terminó resbalando, por lo que decíamos hoy. El terreno de juego está muy, pero muy blando realmente, y esto ha provocado que se cayera el defensor de la picada. Es más, te digo, era mano a favor de Guaraní de Franco, pero bueno, vio otra cosa el árbitro esta tarde. Muy bien, se va a venir el tiro de esquina ahora. Tiro libre, perdón, tiro de esquina. Ya me quedé en la jugada anterior. Tiro de esquina, señores. ¿Otra vez tiro de esquina? ¿Qué le pasa al relator? Vuelva al tren del oeste. Acá estamos, claro que sí. En cualquier momento se viene un tiro de esquina. Para no quedar mal. El frío está haciendo estragos, señores. Claro, 32 minutos de la segunda parte. 1-0 lo está ganando la franja. Y el arquero Flores, que se toma todo el tiempo del mundo. Y se viene un cambio o doble cambio nuevamente en Guaraní. Antonio Franco, se va el autor del único gol. Exactamente, se va entonces con la número 9. Estamos hablando de Gastón Caruso. Vamos a ver quiénes van a ingresar. Y con el número 11 se retiran. Para mí, 2 de los mejores que tuvo Guaraní en el partido, Ezequiel Monzón Cabral. Se van a estar retirando ahora del terreno de juego. Apurados por Suárez, el árbitro, y allí están los cambios. No hay cambios posicionales, fíjate dónde se ubica uno y otro. Entró Alan Almirón. Muy bien, se reanuda el partido, señores. Deberá reorganizarse también la picada, en este caso no entrar en pánico y no entrar en desesperación. Le queda con el descuento algo así como 15 minutos aproximadamente. Aquí la pelota la viene luchando el jugador Almirón. Alto Almirón, che. Carlitos Vicente intenta en el área, quedó bollando la pelota, la quieren bajar, no puede. Por encima del travesaño había cobrado infracción el árbitro. Salida desde el fondo ahora que favorece
al equipo franjeado, señores. Tenemos 34 minutos de la segunda parte. Lo gana desde el inicio a los 36 con gol de Caruso, que ya no está en cancha. El equipo franjeado por 1-0. Y la salida va a ser del arquero Flores. ¿Cómo se siente ahora que se escondió el sol? Mamita querida. Ahora sí se siente el frío, ¿eh? Y mucho más aquí donde estamos muy cerquita del río Paraná. Bueno, lo que decíamos hoy, ¿no? Con el ingreso de Carlitos Vicente, ahora sí toma la posta Carlos y se va directamente como 9 de área. Es que la Picada necesitaba más hombres allí. Están todos muy volcados sobre un lateral y necesita tirar o descargar con alguien la pelota. Veremos si esto produce algún efecto en el conjunto local. Hasta el momento ha entrado en mucha incertidumbre. Y se viene la franja otra vez, pero no lo pueden concretar. En este caso con un mal pase. El que aparecía por allí era Barreto, con la casaca número 17. El lateral lo van a hacer muy tranquilamente los muchachos de la franja. La tiene Barrientos, rebota la pelota en Carlitos Vicente. Un histórico experimentado también que decidió ponerse los botines nuevamente y volver a las canchas. Tremendo topetazo, el árbitro dice sí, acá no pasó nada. Fue todo pelota, como dirían en el barrio. Por eso el balón lo tiene Roa. Y va a salir desde el fondo ahora. Medio mordido, le pegó golpe de cabeza de Mota. A luchar la va Cristian Marinaga. La vienen rechazando nuevamente desde el fondo. A buscarla va Cabrera. No saltó Cabrera. Me parece que si cobra la falta es para amonestación, ¿eh? Es para amonestación. Cabrera amonestado. Lo esperó. Y cuando Mota fue a saltar, a buscar el balón arriba, lo terminó con un topetazo directamente. Fue al cuerpo a buscarlo. Vos sabés que estaba observando la jugada detenidamente porque la pelota fue muy alta y veía cómo lo venía midiendo Cabrera a Pablo Mota. Yo te digo que rozó la tarjeta roja. Naranja te digo en esta oportunidad, ¿eh? Y mirá lo que le tiraron a Mota. El famoso tetra. Eso no es coca, ¿eh? Eso no es coca. Se puso picante. Vamos a ver si se puede levantar Pablo Mota. La verdad que fue muy, pero muy fuerte el topetazo de Cabrera hacia un experimentado, como lo es Pablo Mota. Cayó muy mal con el hombro, pero todo indicaría que se va a levantar y va a continuar, ¿eh? El partido se pone bravo, se pone caliente. Los jugadores de la Picada intentan calmar a los hinchas. Tienen que entender que hay un partido de vuelta. Bueno, y acá también se cruza Matías Barrientos con los hinchas. No es la forma, Matías. Ya la cosa está caldeada. Aumentar la temperatura no es lo recomendable, ¿no? Esperemos que todo esto pueda llegar a continuar. Bueno, Barrientos Lechner también, que cruce de palabras con la hinchada, en este caso, de la Picada. Uno entiende la calentura dentro del partido, la sangre como hierve, pero hay que mantener la mente fría, muchachos. La provocación genera más provocación, aún más violencia. Y si los muchachos, en este caso la Picada, Carlitos Vicente y otros, estaban tratando de parar a los hinchas que nada tenían que hacer ahí tirando cosas, los jugadores de Guaraní, en este caso, calentaron un poquito más el partido. Se viene Guaraní ahora, traba y gana el jugador Ayala, falta contra él. Tiro libre que favorece al equipo local. Hay amarilla, en este caso para De la Cruz. Exactamente, tarjeta amarilla para el número 16 de Guaraní. 38 minutos, señores, se consume el partido, lo gana la franja 1-0, gol de Caruso. Se calentó el partido por momentos. Habrá que ver cómo termina esto. Pelotazo largo, la vienen sacando ahora. Se atrinchera el equipo franjeado y sale de contra. La Picada que lo va a buscar y debe reorganizarse en la parte defensiva. La vienen tocando hacia atrás ahora Barinaga. La tiene Cristian. Busca la franja, aumentar la diferencia. La tocan muy bien por el costado derecho. Avanza Guaraní, no puede, señores. 39 minutos se van a cumplir. La perdieron.
en el fondo y la tiran encima del travesaño. No pasó nada en esta. Desconcierto en la defensa de la Picada, señores. Por supuesto, se apuró también el delantero, en este caso de Guaraní, Antonio Franco, que la terminó tirando por encima del travesaño. Hay que calmar el panorama, chicos. Hay que calmar el panorama, muchachos. Viene saliendo la Picada, señores. 39,5, primera final de esta liga posadeña, de este torneo local. Lo gana Guaraní 1-0. Gol de Caruso a los 36 de la primera parte. @ Deportes Misiones en Instagram, por si querés repasar y volver a ver el gol. En Villa Sarita se van a enfrentar en el segundo partido. Mientras tanto, mientras esto pasa aquí en el oeste, en Santa Inés está perdiendo Crucero 2-0. Aquí lo intenta Guaraní, pero no puede. Carlitos Vicente intentaba dar un pase hacia atrás, la pierde, inclina la cancha a la franja. Centro al área ahora, a las manos del arquero Roa, sale y la controla, señores. Salida del fondo y lo va a hacer rápido. Ya tardó demasiado. Se viene la contra de la Picada ahora buscándolo a Cabrera. La peinan, quedó mano a mano ahora el jugador Benítez. La tiró a las nubes del cielo posadeño, señores. El chiflido, por supuesto, la parcialidad visitante baja desde las tribunas y los aplausos en forma de aliento por parte de la hinchada local para que no decaiga y que sigan metidos en el partido los jugadores de la Picada. Lo plancha ahora Flores, 41 se van a cumplir. Va a sacar el arquero Flores, señores. Guaraní por ahora con mínima ventaja, 1-0. Y así por ahora se definen las cosas en Villa Sarita. Lechner y el pelotazo largo. La saca por un costado. Hay lateral que favorece al conjunto local cuando se viene un nuevo cambio en la franja. Va a realizar una nueva modificación. El equipo visitante ya. Táctica o para planchar un poco el partido. Y un poquito de todo, me parece, ¿no? Va saliendo con el número 5, Denis Benítez, que tuvo una de las últimas chances de Guaraní Antonio Franco con su remate por arriba del travesaño. Veremos quién es el hombre que va a ingresar en esta oportunidad. Acá es difícil ver el numerito, ¿no? Pero bueno, se va el número 5 entonces. Momento de poner paño frío al partido. Partido que se puso muy caliente, donde nunca hubo fútbol, pero sí se ha vivido con mucha intensidad este encuentro que de a poquito va llegando a su fin. Bien, señores, tenemos ya 42 de la segunda parte. Lo sigue ganando Guaraní Antonio Franco, 1-0. 42 te digo, y se calmó un poco el partido. Habrá que ver cómo siguen estos últimos minutos. Intenta la picada, Lechner al cruce. La tiene ahora el jugador Benítez. No puede, lateral que favorece a la picada ahora. Expectante la hinchada local. Expectante los seguidores del Tren del Oeste. Quedan minutos todavía y lo intenta el equipo local. Guaraní que deja solo a Barinaga para la contra. El lateral que va a ir al área directamente. Lechner la saca. Carlitos Vicente en la puerta del área. La termina sacando ahora Mota. Sobre un costado. A correr, se ha dicho. Y a tratar de ganarla. Barreto que la tira hacia adelante. La peina Barinaga. Y se viene ahora el jugador Almirón. Por el costado derecho. Barinaga ya está en el área. Tira al centro. Rebota la pelota en el número 14. Estamos hablando de López. Y la termina sacando sobre un costado. Te dije, Guaraní se repliega para la contra. El pique que pegó Barinaga en 2 segundos estuvo en el área. Guarda con esto. Exactamente, y es que a esto va a jugar Guaraní Antonio Franco. Recordemos entonces el cambio. Con la número 3 ingresó Luciano Villanueva. Por la número 5, Denis Benítez en el conjunto de la franja. Se viene a la franja otra vez. Le pegó muy mal. En este caso, el jugador Almirón. Y termina saliendo por el costado. Hay lateral que favorece a la picada. 43,5 ya de la segunda parte. Guaraní lo resiste. La picada lo intenta de alguna forma. Vicente lucha. Brazo arriba. Había falta anterior contra la humanidad de Cabrera. Por eso hay tiro libre que favorece ahora al equipo de la picada. Tenemos
44 minutos ya. López le va a entrar esa pelota, no, se la deja al número 3, a Martínez, con pierna zurda. La va a meter al corazón del área. Una de las últimas que tiene la picada. El sexto después le va a costar 6 minutos más. No creo que sea la última, igual te digo. Ahora con estos 6 minutos más que adicionó el árbitro, centro al primer palo. La peinan, quedó bollando y se viene ahora la contra de Guaraní. Pelotazo largo, sacándola, rechazándola, buscándolo a Barinaga. Sin embargo, le quedó lejos. El que venía cruzando era Zarza justamente. La pierden rápidamente los hombres de la picada. Pedían falta, no se la dan. Recupera el Tren del Oeste ahora la pelota. Pelotazo largo, jugándola Benítez. La tiene Benítez y espera que llegue alguien más al área. Se va hasta la línea de fondo. Va Benítez, sigue Benítez. Rebota la pelota en el hombre de Guaraní. El balón se fue al córner, señores. Tiro de esquina que favorece al equipo local. Lo va a hacer Benítez. Benítez y el centro con pierna derecha rasante, la rechazan ahora. A correr otra vez Barinaga, a lucharla contra los zagueros centrales. La tira sobre un costado, no quiso problemas. El último hombre de Guaraní, de la picada, la terminó sacando por un costado. Hay lateral que favorece al equipo franjado ahora. 6 minutos más, nos vamos hasta los 51. 45 y medio. En este momento lo plancha Guaraní. Cabezazo ahora de Almirón. A correr se ha dicho, va el jugador Barreto. Sin embargo, el arquero Roa se queda con la pelota. Pierna derecha, bombazo al terreno rival. Golpe de cabeza de Mota. Piernita arriba, te digo, de Cabrera. Ojo con eso, ¿eh? Desde hoy Mota y Cabrera se están dando. Cada vez que se cruzan se dan. La pelota la viene tomando el jugador ahora Ayala. Lo va a hacer en forma de lateral. Lateral para la picada. ¿Qué busca, señores? 46. Lo estás viviendo en Deportes Misiones. El lateral que va al área. Como salta Lechner, ¿eh? La termina sacando. Otra vez Ayala que metió un cambio de frente, pero no había nadie. El que la toma ahora es Barreto. A la carga Barreto. Pasó uno Barreto. Y tiene aire Barreto, te digo, entró en el segundo tiempo. Se viene Barreto, mete el centro cruzado. La vienen sacando desde el fondo ahora. Aplausos para el hombre de la picada. Estamos hablando de Mazacote en este caso, que la terminó sacando de cabeza. Otra vez Guaraní remete en ataque. Se viene ahora por el costado derecho. La tiene nuevamente Barreto. Sigue Barreto hacia atrás, la juega rápidamente para la posición ahora del jugador Barrientos. No podía. Había falta, señores. Tiro libre que favorece a Guaraní y esto le conviene, ¿no? Esto le conviene a la franja, buscar la falta, que se pare un poco el partido, que se consuman los minutos. Obviamente, para evitar que la picada genere chances. Tal cual, exactamente. O intente generar alguna posibilidad o alguna situación de gol, ¿no? Es que Guaraní debe tranquilizar el partido, manejar, defenderse con la pelota sobre todas las cosas. Bueno, veremos cómo resuelve una pelota parada. Directamente el chanfle al área buscando la cabeza de Alan Almirón. Se viene el centro, muy bajo salió el centro, el rebote para quien queda. Para el hombre de la picada que la rechazaba fuertemente buscándolo. En este caso a Cabrera, va Cabrera también. Cabral, todos buscándolos. Tiró desde afuera el arquero Flores. El arquero Flores y baja el U desde las tribunas. Con mucha cautela. Sin querer gritarlo antes, la hinchada de la picada. Por una cuestión de cábala, vaya uno a saber por qué. Solamente se limitaron a Lu cuando el arquero Flores la terminó controlando. 48 minutos, señores. Quedan 3 nada más y se va el partido. Se baja la persiana de esta primera parte. Digo primera parte porque todavía queda un partido en Villa Sarita. La viene cubriendo muy bien con el cuerpo Chávez. Saque de arco para la picada. La hinchada del Tren del Oeste que alienta. A ver si en los últimos minutos le da una inyección al equipo local para buscar el empate. La tiene Villagra, la juega ahora para Barreto. Va Barreto, Barinaga. Barinaga. Lo busca Almirón también. Está Barinaga en la puerta del área. Almirón no podía. Golpe de cabeza ahora de Mota. Lucha Almirón otra vez. No puede. Queda bollando la pelota, no puede salir la picada. Buscará la contra Villagra que la termina tirando sobre un costado del lateral.
que favorece al equipo local. Mete presión la hinchada, señores. La hinchada local, con fuegos artificiales, con bengalas. Les quedan 2 minutos a este partido. Intenta la picada, señores, se viene por el empate. Intenta por la derecha. Va en busca del empate, no puede. Se viene la contra ahora, atención. Pelotazo largo ya. Barinaga y Almirón no la corren salvo que sepan que van a llegar. No se quieren desordenar. Aquí se viene Almirón otra vez. Busca la franja, señores. El segundo de la tarde. Almirón que la juega rápidamente para Barrientos. No puede. Había aparecido por allí el jugador de la Cruz también. Último minuto de partido, señores. Ataca la franja nuevamente. Lo marca muy bien el jugador López. Los estruendos que caen muy cerca de la cabina de transmisión. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Cómo hacen para ingresar? A nosotros no nos dejaron pasar por un sector, la policía en este caso, por el sector visitante, y resulta que hasta estruendo hay adentro de la cancha. Sí, extraño, ¿no? Este reventó demasiado cerca. Hay muchos chicos, eso es lo más peligroso, ¿no? La cantidad de mujeres y niños que hay y estas bombas de estruendos que están reventando aquí muy cerquita de la cabina. Y es cierto lo que decía, ¿no? No nos dejaban ingresar con mate, pero con bombas de estruendos sí. Se va a venir la última, señores. Lo va a intentar la picada. Tiempo cumplido. El árbitro va a marcar el círculo central. El primer chico lo va a ganar Guaraní Antonio Franco, señores. Tendrá la última lateral que favorece ahora al equipo franjeado. 51. Ya se cumplieron los 6 adicionales. En esta primera final lo estás viviendo a través de Deportes Misiones. En el oeste, señores, el árbitro marca el círculo central. Se terminó el partido. Ha ganado Guaraní Antonio Franco con el gol de Caruso a los 36 minutos de la primera parte. El primero se lo metió en el bolsillo Guaraní, sin que le sobre mucho, sin que sea un partido de fútbol. Jugaron más a la pelota en varios tramos del encuentro. Guaraní lo termina ganando con esta heroica, si se quiere, de Caruso, que capturó un rebote en el área y la mandó a guardar. No hubo mucho en este partido, ya lo analizará Pablo Achingo. Lo cierto es que en este primer encuentro el conjunto visitante, Guaraní Antonio Franco, finalmente logró ganarlo. Muy bien, Achingo, hasta acá llegamos con la transmisión. En breves líneas, ¿qué ha dejado este partido? Bueno, lo que decíamos, poco fútbol aquí en Villa Cabello, en la zona oeste de la ciudad de Posadas. Mucha intensidad, mucho colorido, algarabía, principalmente de los hinchas. Volvieron los hinchas visitantes, esto creo que es lo más positivo de la tarde de hoy, poder ver ambas parcialidades. Lastimosamente no se pudo traducir eso dentro del terreno de juego, pero al menos no nos vamos con la mano vacía. Gracias a ese tanto de Caruso en el primer tiempo, el partido o la serie final se inclina directamente para Guaraní Antonio Franco. Restan 90 minutos en Villa Salita. Muy bien, hasta acá llegamos con la transmisión desde el oeste, señores. Gracias a todos, un abrazo grande y nos encontraremos siempre donde